es a desarrollar tiene que ver con la segunda parte del panel, que lleva como título Perspectiva de Género en la Intervención de los Trabajadores Sociales. Nuestra disertante es Nadia Polanco, licenciada ella, presidenta del Consejo Profesional de Graduados de Servicio Social o Trabajo Social de Cava, coordinadora del programa Andares de la Dirección General de la Niñez y Adolescencia de Cava y delegada de Formación y Políticas Públicas de ATE Promoción Social. Con la misma modalidad la vamos a escuchar a Nadia y después podemos ir apuntando las preguntas, las inquietudes, así después compartimos. Gracias. Hola, buenas tardes, buenos mediodías a todos y a todas. Tengo muchas cosas que me unen acá con la negra, con María José. Las dos somos delegadas sindicales, las dos militamos en el Consejo Profesional y también las dos somos muy pasionales y muy aguerridas, así que probablemente yo también hablé mucho. Para ir metiéndonos en el tema, el chiste fácil machista sería que hablamos mucho porque somos mujeres, pero lo cierto es que hablamos mucho porque nos gusta mucho la participación política y ese también es un terreno que nosotras tenemos que ocupar, no solo las mujeres, sino también las identidades disidentes y poder cada vez ir ganando mayor amplitud y mayores lugares también en estas áreas. Les cuento que yo trabajo en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, como recién me acaban de presentar. El programa se llama Programa Andares. Mucha gente piensa a veces que es una organización no gubernamental por el tipo de nombre que tiene. El nombre se lo pusimos con unas compañeras y compañeros porque la temática de abordaje del programa es con niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de explotación sexual, no solo lo que está asociado a las más conocidas como puede ser la trata, sino a otras modalidades también, que eso lo voy a contar más adelante. Me parece también importante compartir que nosotras trabajábamos con dos compañeras, las tres somos trabajadoras sociales, en otro programa de otro organismo de protección de derechos de niñez y adolescencia. Nos pasamos a la Dirección de Niñez de la ciudad, surgió la posibilidad de escribir un proyecto, lo escribimos y ganó esa propuesta y eso es lo que soy el programa. Me parece que está bueno compartir esto porque se nos machaca mucho con esto de las pocas posibilidades que tiene el trabajo social de incidir concretamente en la política pública y mucho menos soñar con crear una política pública, y esto fue posible probablemente porque hubo una serie de circunstancias que favorecieron eso, pero también digo porque nosotras nos animamos a ocupar ese lugar. Entonces, desde ahí compartir esta experiencia y mucho de lo que voy contando se va a entrecruzar inevitablemente con algunas de las cosas que comentaba María José y también con cosas vinculadas no solo a la organización desde el ámbito profesional y sindical, sino también con niñez y adolescencia, que para las dos es un tema que implica una militancia de vida. Para empezar a meternos un poco más en el tema, compartir que, como conocerán y cada vez por suerte se hace más grande la difusión desde el feminismo, desde el movimiento de mujeres, desde los distintos colectivos disidentes, se vienen promoviendo una serie de interpelaciones y de interrogantes en relación a las relaciones sociales de dominación establecidas. Estas luchas que se dan no solo en el campo de lo teórico, sino también con las necesarias acciones políticas y de movilizaciones en las calles, lo que nos van permitiendo es andar un camino en pos de combatir las relaciones desiguales de poder, que son el meollo de todo lo que vamos a ir trabajando en cuanto a las distintas situaciones de violencia y las distintas manifestaciones que éstas tienen. Cuando aparece la categoría género, el surgimiento de esta categoría, lo que nos ayudó y lo que nos permitió entender es que existe una definición cultural de los distintos roles, de las conductas, que se van asignando a cada identidad de género, en sociedades y en tiempos históricos determinados, ¿no? Que esta es una variable que también hay que tener en cuenta. Y que esto también además está atravesado por otras identidades, como la de clase, como la del grupo étnico de origen. Esto es para ahondar un montón. Yo traigo esto concretamente porque me parece que está bueno pensar que con esto solo no alcanza, que está bueno, fue necesario y fue un avance que se dio en un determinado momento histórico, pero que lo que me importa que tratemos de trabajar hoy es que podamos dimensionar cómo los distintos roles sociales, esto que se va asignando según lo que decíamos antes, ¿no? Las identidades de género, la identidad de clase, el grupo étnico de origen y etcétera, lo que van haciendo es una determinada estructura de dominación, y esta estructura de dominación es el patriarcado, un patriarcado que lo que hace es privilegiar a una identidad de género que es la masculina,
una masculinidad además hegemónica, porque bien sabrán que no es lo mismo cómo se puede desempeñar socialmente un varón blanco de clase media que un varón adolescente de sectores populares con otro color de piel o que elige una identidad sexual que no es la hegemónica. Pero más allá de eso, hay una generalidad en que la identidad masculina es la que prevalece y tiene determinados privilegios en relación no solo a las mujeres, sino también a otras identidades de género no hegemónicas, que pueden ser muchísimas, travestis, transexuales, etc. No sé si ahora vieron que el movimiento disidente lo que hizo es agregarle a las distintas siglas, que suelen ser la L de lesbianas, la G de gays, la B de bisexuales, la T de travesti y de transexual, la I de intergénero, la Q de queer, un más, como bueno, las que vengan, las que empiecen a aparecer y todas con las que todas las personas nos querramos ir identificando. Y lo que me interesa es que podamos trabajar con sinceridad y que después quizás pueda salir en las preguntas. La verdad es que la invitación que tenemos hoy acá con María José sirve como para dar algunos puntapiés y para ser facilitadoras de algunos debates, pero la verdad es que tenemos mucha alegría de poder venir a Corrientes, es una oportunidad única, no habíamos venido, al menos en calidad de compartirlo desde las distintas trayectorias en los espacios socioocupacionales y también en los espacios de organización profesional. Entonces lo que más nos interesa es poder llevarnos también, bueno, cómo se están dando estas cosas en Corrientes, qué es lo que piensan, qué les genera. Particularmente quizás el tema que voy a abordar yo trasciende lo que tiene que ver con lo meramente profesional, porque también es algo que está enraizado en nuestra historia de vida toda, y eso es lo que también quiero que conversemos, ¿no? Cómo este patriarcado, en mayor o menor medida, genera desigualdades que las vivimos en todos los ámbitos, desde nuestro fuero más íntimo y con las relaciones más cercanas, hasta los distintos espacios de organización y los distintos espacios de socialización por los que hemos atravesado. Este patriarcado además se conjuga con un modelo de producción que es el capitalismo, y lo que hacen es, tanto el patriarcado como el capitalismo, organizar estas relaciones que ustedes sabrán son desiguales de producción a partir de una división social, pero también de una división sexual del trabajo, ¿no? Esto de el caso de las mujeres, que por ejemplo, entre otras cosas, además de que solemos acceder a trabajos que tienen un grado de informalidad mayor y que muchas veces se nos paga por el mismo trabajo una remuneración menor que la de los varones, tenemos en nuestras manos todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida cotidiana, todo lo que es el llamado trabajo doméstico, que es un trabajo no remunerado y que hay millones de estudios que corroboran que las mujeres pasamos al menos entre 3 y 4 horas como mínimo haciendo también este trabajo, que no es cualquier trabajo, porque además este trabajo lo que garantiza es la reproducción de esa fuerza desigual que después se va a traducir en esas relaciones del capitalismo. Estas relaciones entonces se organizan en base a relaciones de opresión, a relaciones de explotación, que son necesarias relaciones desiguales de poder, que las van sosteniendo y reproduciendo, y que lo que hace en relación a los cuerpos es generar sistemas que los aprisionan, que los controlan y que los someten, y que entonces lo que va a hacer en contraposición es desplegar también un sistema de sanciones y de opresiones de todo tipo, morales, legales, represivas, frente a quienes decidimos desarrollar prácticas disidentes, prácticas contrahegemónicas a ese orden establecido. Estas relaciones desiguales de poder son las que van a servir de sustento para las diferentes desigualdades y para las diferentes violencias de género a las que somos sometidas, especialmente las mujeres, también quienes se identifican con un cuerpo feminizado y todas aquellas identidades de género no hegemónicas. Lo que voy a tratar de traducir hoy, compartir y generar en la medida de lo que se pueda participación, debate y construcción colectiva junto a ustedes, es cómo se va poniendo en nuestra práctica profesional en juego todo lo que tiene que ver con estas relaciones desiguales, y que podamos analizar críticamente en qué medida nosotros y nosotras, aunque tengamos conciencia en relación a esto, también podemos llegar a legitimar estas relaciones desiguales de poder a las que venimos haciendo referencia. Que podamos reflexionar de una manera problematizada dentro de nuestras intervenciones cómo se pueden manifestar estas cuestiones, y que podamos también interrogar todos nuestros atravesamientos ideológicos, los prejuicios con los que todos y todas contamos, porque todos nos criamos en esta sociedad machista y patriarcal, y es difícil a veces correrse de esos estándares establecidos, y sobre todo que podamos pensar también cómo nos organizamos colectivamente para luchar, para transformar justamente esta sociedad machista y patriarcal, y que pueda ser un eje dentro de la práctica profesional
verdaderamente transversal e ineludible. Muchas veces aparece esto como las compañeras que saben de género, las que están en un área determinada. Esto pasa también en el diseño de las políticas públicas, ¿no? Ya metiéndonos más en todo el desarrollo de donde nos desempeñamos profesionalmente. Por lo general, cuando se enuncia la frase, bueno, porque hay políticas de género, ¿qué son esas políticas de género? Es que existe una dirección de la mujer a grandes penas, a lo mejor, y súper vaciada de personal y de contenido y de recursos, o que existe un programa que aborda situaciones de violencia, o que existe un programa que aborda la salud sexual y reproductiva. Pero no se piensa a las políticas de género y a la perspectiva antipatriarcal como un eje nodal y transversal que tiene que estar presente en todas las intervenciones que realizamos del trabajo social, no solo quienes abordamos algunas temáticas en particular donde quizás se hace más manifiesta esta situación. Es habitual que en la práctica profesional aparezcan pocos cuestionamientos o que se generen controversias en relación a la visión dicotómica que tienen las políticas públicas. ¿A qué me refiero con esto? A que se toma como únicas categorías posibles a las de mujeres y a las de varones. ¿Y qué pasa cuando en un trabajo, no sé si esto les pasará, ya lo vamos a compartir, empezamos a trabajar con otras identidades? ¿No? Una persona, por ejemplo, que se presenta como travesti. Si está en situación de calle y quiere entrar a un hogar, ¿a dónde va a ir? Porque hay hogares de mujeres y hay hogares de varones. Entonces enseguida surge la tentación. Bueno, podemos hacer un hogar para travesti, ¿no? Como el gueto donde pueden seguir estando separadas. Bueno, ¿qué interrogante nos genera esto? A lo mejor eso nos resulta un poco lejano, pero estoy convencida de que en todas las instituciones donde nos desempeñamos muchas veces se piden estadísticas, ¿no? Bueno, ¿qué aparece preestablecido cuando llenamos las estadísticas? Cuando decimos, bueno, ¿con cuánta población trabajamos? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos varones? Casi nunca aparece otra identidad de género. Bueno, esto es algo que también en el programa donde trabajo pudimos instalar, pudimos poner otra categoría, quizás no es la que engloba, como decía antes, a todas las identidades disidentes, pero por lo menos es empezar a poner el eje y el foco en que existen otras que no son solo las de mujer y varón. Y también es empezar a cuestionarnos a nosotros y a nosotras, en tanto profesionales, que no podemos arrogarnos el derecho de determinar una identidad. Porque ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Aunque estemos trabajando con una persona trans, nosotros elegimos en qué casillero la vamos a poner, si en el de mujer o en el de varón. Y no conversamos con esa persona desde dónde se está identificando, o incluso habiendo conversado, llenamos eso. Con esto no quiero, digamos, latiguearnos y apalearnos a nosotros, sino que los estoy invitando a que pensemos juntos y juntas cómo poder hacer para transformar desde esas pequeñas cosas que hablan de cómo la política del Estado piensa las cuestiones de género, para poder pensar también en si existen o no posibilidades de transformación y qué estrategias nos damos para poder desarrollarlo. Además de pensar que esas categorías son estancas, ¿no? Digo, son esas dos y no se mueven. Y nos ha pasado dentro de la práctica del programa donde trabajo que, por ejemplo, vieron que en todas las ciencias sociales, ¿no? Y las ciencias en general tenemos como esta necesidad de categorizar y de que todo entre en algún cuadradito, ¿no? Y era muy fuerte cuando, por ejemplo, trabajábamos con una chica que se presentaba como trans y al otro día aparecía como varón. Bueno, no era una tarea sencilla, digo, y a nosotros también nos interpelaba un montón de cuestiones y dudas. Y por lo general, ir al meollo de la cuestión, que es, bueno, cómo se está identificando la persona, no nosotros creer que tenemos que hacer un esfuerzo en ver cómo la vamos a definir, sino ir tomando desde ahí, con todos los temores, a sabienda de que quizás nos podemos equivocar, pero hay muchas menos posibilidades si tomamos verdaderamente lo que traen esas personas que si nosotros intentamos seguir haciendo esa práctica que en definitiva termina siendo violatoria de la identidad y de un derecho fundamental como es ese. También me interesa que pensemos en qué medida en las prácticas profesionales reforzamos los distintos roles que están atribuidos a cada identidad de género. Pongo algunos ejemplos porque es para andar largo y tendido, ¿no? Por ejemplo, la idealización y la reproducción del rol materno y de la mujer como cuidadora. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando estamos en las intervenciones, y sí, solo aparece la mujer, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando de antes. Entonces decimos, no, bueno, pero el padre no está, o está presente pero de manera violenta. Entonces seguimos cargándole a la mamá. Entonces esa mamá es la que tiene que cumplir con ir a una terapia, con hacer un montón de cuestiones para ver si efectivamente se queda o no con sus hijos, si se decide otra cosa. Digo, y esto también, ¿no? Cómo se da la sobrecarga, y probablemente que esa mujer también viene a atravesar otras situaciones previas de distintas violencias a lo largo de su vida, fundamentalmente de no haber accedido a derechos fundamentales básicos, salud, educación, entre otras cuestiones, de estar sometida a una situación de pobreza, y cómo se ciende esa situación y se trabaja solo un aspecto en la intervención y no la integralidad de eso que
que está ocurriendo. Otra cuestión es cómo se nos pone en juego la heterosexualidad obligatoria. A lo mejor nosotros creemos que no nos posicionamos de ese lugar, pero después se nos escapa cuando estamos en una intervención hablando con una persona y decimos, ¿y vos tenés novia? Le decimos al varón, o a la mujer, ¿vos tenés novio? ¿Por qué tiene que ser de la identidad de género que es la otra? Podemos preguntarle si está en pareja, por ejemplo, y mostrarnos un poco más abiertos y predispuestos. Hay un video, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero muy interesante en YouTube, que muestra 2 entrevistas de salud, cómo a partir de las distintas preguntas se va llegando a una conclusión y cómo se hacen las preguntas de otro lado se llega a otra. Porque la verdad que es muy complejo para las personas que vienen sufriendo una persecución y que están sometidas a un sistema heteropatriarcal, heteronormativo, poder abrirse y presentarse desde donde se sienten cómodos y donde están atravesando su vida toda. Entonces nosotros también tenemos la responsabilidad de generar esas condiciones y de no pretender realizar presiones u orientaciones forzosas tendientes a una definición, ¿no? Como esto, bueno, capaz que me cuenta que está con una mujer, después me cuenta que está con un varón. Bueno, no, yo al final no entiendo, es que no hay nada que entender, o sea, hay que acompañar desde ese lugar de donde se está desarrollando, pero esto sin embargo se nos pone presente porque sí, son temas que además como nos han inculcado de algún modo que son temas tabú, que tienen que estar medio escondidos bajo la alfombra, que no se puede hablar con todo el mundo de estas cuestiones, bueno, se hace como mucho más complejo y hay también grandes déficits en la formación profesional en la mayoría de las universidades. No existen materias que aporten en relación a esta perspectiva. A lo sumo aparece algún seminario o alguna materia optativa y en el resto de las materias, que toda la vida, está atravesado por esta cuestión, tampoco se ve y se hace pensar cómo puede aparecer el patriarcado dentro de esas otras temáticas o dentro de las materias metodológicas o en todo lo que vayamos abordando en la vida académica. Después también es bastante inusual que en las políticas de prevención y mismo nosotras, cuando nos toca hacer algún taller, se problematiza el rol de los varones justamente, ¿no? en su rol privilegiado dentro de la sociedad. Pongo un ejemplo concreto. Hacemos un taller vinculado a trabajar la prevención en situaciones de abuso, de explotación. Y por lo general lo que hacemos es brindar un abanico de herramientas a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes para ver cómo ellas se cuidan de esa situación. Y no trabajamos con los varones. Varones, no está bueno que vean el cuerpo como una mercancía y que nos consuman y que crean que ustedes pueden someternos a hacer lo que quieran con nosotros. Digo, esto como que se corre aparte. Cuando es el taller para cuidados, vemos cómo las mujeres tenemos el sistema reproductivo y si menstruamos o no. Bueno, y quizás no se trabaja con los varones otras cuestiones, ni con nosotros la posibilidad de ser la que llevemos un preservativo y esto no sea un tema tabú o algo que nos ponga en un lugar incómodo. Tiro esto, que es lo que se me viene ahora, pero como para seguir pensando, ¿no? Porque sucede muchas veces, por suerte, este fenómeno de cuando empezamos a hablar de estas cuestiones, nos vamos acordando cómo en la práctica se dan una serie de estas cuestiones y cómo se puede también, a partir de eso, generar una reflexión colectiva y pensar cómo lo seguimos abordando. Y es importante, entonces, esto que decía antes, de no pensar la perspectiva de géneros como una perspectiva de cuidado hacia la mujer, porque lo cierto es que cuidarnos a las mujeres verdaderamente es poder trabajar para desnaturalizar las distintas relaciones desiguales que son las que nos someten. Después, en lo que tiene que ver con cuestiones de abuso y explotación sexual, bueno, es el tema que abordo hace casi 15 años, me pasa un poco como María José, que niñez y adolescencia mezclado con este tema también podríamos estar hasta mañana hablando. Aporto algunas cuestiones como para que sigamos pensando. Es muy común también en esta línea lo que hablábamos recién de la focalización hacia las mujeres, que cuando hay situaciones de abuso, de explotación sexual o podemos tener una duda de que estuviera ocurriendo, no veamos que también es una posibilidad para los varones, ¿no? Como que hay una tendencia quizás a verlo más rápido en las mujeres y para los varones, y sobre todo en niños y adolescentes, es mucho más difícil brindarnos indicadores. ¿Por qué? Porque también ahí lo que se pone en juego es lo que tiene que ver con la identidad sexual, porque la mayoría de los abusadores, de los explotadores, de los proxenetas y etcétera, son varones. Entonces, si esos varones tuvieron que estar con otros varones, además de la vergüenza y de todo lo que implica tener que someterse a contar esa situación, viene de arrastre todo lo que se lo puede juzgar en relación a que tenga una identidad homosexual. Que puede que la tenga o no, pero digo, ya eso es una carga más en sí misma para los varones como para poder abrir este tipo de temas. Y para nosotros a veces es muy difícil porque es algo como que ni lo tenemos en cuenta, no pensamos que esos varones también pueden ser utilizados sus cuerpos como mercancías, que puede haber un intercambio y que puede haber distintas situaciones abusivas. Entonces eso, aportar un ojo y una mirada en relación a que esto también pueda
aparecer en los varones y acompañar a estos varones también para poder deconstruir estos modelos de masculinidad hegemónica. Digo, sobre todo en mi práctica además con niños y adolescentes, que hay como otras posibilidades de poder plantearnos algo distinto y que piensen que puede haber otras maneras de transitar sus vidas sin que sea oprimiendo a otros y a otras, aunque sea en lo mínimo y en estas relaciones de lo cotidiano. Después también en estas temáticas, dentro de lo de abuso, explotación, se hace muy visible el entrecruzamiento entre tres variables. Una que tiene que ver con la idealización de todo lo que tiene que ver con la conformación familiar, lograr armar una familia como si fuera una meta de vida a alcanzar obligatoria, porque lo puede ser, pero no le estamos preguntando a esa chica o a ese chico si tiene ganas de estar en esa situación. La otra es una idea de amor romántico donde se disfraza una relación que puede ser presentada por la chica o el chico como mi novio o mi pareja, pero donde claramente hay un montón de indicadores que muestran que esa supuesta relación afectiva en realidad está rodeada de un montón de condiciones que no son de libertad y de igualdad, sino que son relaciones más vinculadas a sumisión. Entonces, pensar cómo se conjuga esto, la idea de familia, la idea de amor romántico, pero también con una perspectiva de clase. ¿Por qué? Porque pareciera que hay algunas posibilidades que sí son para pibas que son pobres y no son para pibas que están en otra clase social. Pongo un ejemplo concretísimo que pensé que era algo que me iba a dejar de pasar y que justo estas últimas 2 semanas, parecía a propósito para venir acá, me pasó fuertemente en 2 espacios. Uno es una defensoría de niños, niñas y adolescentes, los que tienen a su cargo nada más ni nada menos que por ley realizar todas las acciones vinculadas a la protección integral de derechos. Una situación de una chica de 14 años con un tipo de 25, veníamos alertando en relación a las situaciones de violencia que estaba viendo, pero además promoviendo que se realizara la denuncia penal porque claramente era una situación de abuso y además la chica ahora está embarazada, con lo cual hay prueba directa. Y la respuesta que recibimos de otra colega trabajadora social y de otras colegas de otras disciplinas que estaban ahí es: bueno, pero quizás para esta piba es lo mejor que le pudo haber pasado. Bueno, pero por lo menos tiene un novio. Bueno, pero al menos logró armar una familia. Esto nos pasa todo el tiempo. No es, bueno, justo me encontré el otro día. Y también, ¿no?, pensar en qué estrategia nosotros nos damos para combatir eso, porque a veces nos dicen esto, creemos que no tenemos herramientas y que determinadas áreas que son las que tienen la responsabilidad legal, bueno, como toman esa decisión, no, bueno, a dar la disputa, no es un horizonte posible pensar para estas pibas relaciones de abuso porque creemos que es lo mejor que le pudo pasar, porque probablemente si apareciera otra piba de otra condición social, no se estaría pensando que esa es la posibilidad para realizar su proyecto de vida. Y esto es importante entenderlo porque además lo que se genera en esto es el novio, además de todo lo que conlleva también en posibles situaciones de explotación sexual, que muchas empiezan así: se fue con un novio, sí, probablemente el novio es el captador y el que después la vincula con la red de explotación sexual. Entonces no es que es mentira que se fue con el novio, pero bueno, a poner un ojo un poco más ahí y pensar y empezar a desarmar. Porque el primer paso es ese: ¿por qué no nos llama la atención esa relación tan desigual que se está presentando? Para los estos, por lo general, hombres abusadores, explotadores, tratantes, proxenetas, etcétera, es bastante sencillo moverse dentro de las instituciones. Primero porque saben que cuentan con toda esta impunidad en relación a que no se los ve dentro de esa violación a los derechos humanos y de esas relaciones abusivas que están ejerciendo, sino porque además los tipos no tienen ningún tipo de tapujo en presentarse, y nos pasa todo el tiempo en las instituciones, como referentes afectivos, como alguien que las quiere cuidar, que las quiere proteger, y además saben que cuentan muchas veces con el aval de esas instituciones también, donde lo toman como una referencia válida. Me pasó millones de veces, sobre todo, no sé si hay acá compañías que trabajan en dispositivos convivenciales, hogares o lugares más cerrados vinculados a consumo problemático de sustancias, donde nos dicen, teníamos dudas y lo trajimos acá a hacer la entrevista. Bueno, ahí hay que tener una alerta, porque los tipos no solo que van y siguen constituyendo su rol de bueno y de protector, sino que además saben y empiezan a tener acceso a cómo se maneja esa institución, y es un acceso a otras pibas y otros pibes en situaciones vulnerables como con la que ya estaban, para seguir realizando la captación para este tipo de situaciones de explotación. Muchas veces estas situaciones de intercambio y la situación de explotación sexual, que desde el programa donde trabajo y cuando tuvimos la posibilidad también de escribir el protocolo de intervención,
Para nosotros la explotación sexual es el sometimiento de estos niños y niñas a actividades sexuales, cualquiera sea, no es necesario que tenga que corroborarse que haya penetración, sino que puede ser también una foto de una posición erotizante, un chat erótico. Esto se desplegó mucho en relación a las redes sociales, que esto puede ser a cambio de dinero, pero también puede ser a cambio de cualquier otra retribución. Y esas retribuciones a veces están asociadas a la necesidad más básica, a la posibilidad de dormir en algún lado, a una ropa, a un par de zapatillas, a la carga de una tarjeta en el celular. Esto también lo tiro para que vayamos pensando, porque muchas veces me pasa cuando voy a otros lugares, sea mismo en Ciudad de Buenos Aires o el otro día que estaba en Tandil también, bueno, pero acá de eso no hay. Claro, porque quizás lo que se espera es que aparezca como la cuestión clásica, ¿no? Como la chica o el chico o una persona adulta parada en una esquina, que pase un auto, que se... Digo, y hay, pero una infinidad de formas en las que estas temáticas se pueden presentar. Entonces, bueno, también la invitación a poner un ojo en esto, ¿no? Viene una piba, un pibe que de pronto aparece con un padrino que sí, él es amigo de mi mamá, de la infancia, que también lo puede ser, digo, pero ¿de dónde salió esa persona? Que él me está comprando zapatillas, que él me compra celulares. Una de las formas de captación más comunes tiene que ver con eso, con que aparecen ciertos personajes que son referentes afectivos que funcionan en dos sentidos, como proveedores económicos, pero también como protectores, porque la mayoría de las pibas vienen de situaciones de vulnerabilidad muy grandes, con otras situaciones de abuso sexual, con otros integrantes del grupo familiar que también o estuvieron en situación de explotación o son explotadores, con pocos espacios de socialización, muy poco acceso a tener otras relaciones con pares. Ustedes sabrán que mucho de lo que funciona para la reproducción de estos temas tiene que ver con los mecanismos de silenciamiento, y esto también es algo impuesto por el patriarcado, ¿no? Estas vergüenzas, bueno, estos temas de los que no se habla, y eso es lo que apoya y opera también para que se siga reproduciendo no solo la corrupción policial o un capítulo grande que igual es interesante ahora, que es que las causas penales jamás avanzan porque la carga está puesta mayoritariamente en quienes fueron víctimas de esa situación que en perseguir el delito. En ese sentido, también súper importante acompañar todo lo que tenga que ver con las instancias legales. No es cualquier cosa eso. Por lo general, la justicia está fuertemente atravesada por todo lo que tiene que ver con el heteropatriarcado. Es una de las instituciones donde lo podemos ver como más claramente. Las preguntas que yo he escuchado que se hacen son terroríficas, del estilo de si estuvo porque quiso, de si en realidad no tenía un vínculo afectivo, y sí, las respuestas ante eso son sí, porque se da esa dualidad de esas dos cuestiones. Entonces, bueno, cómo acompañar no solo lo que implica revivir ese efecto traumático de lo vivenciado, sino esta situación de más violencia y de revictimización que se genera en esos espacios. Para los pibes y las pibas, a veces ir a declarar piensan que es como en la película, que va a haber, no sé, un lugar tipo un estrado, eso, y a lo mejor es una oficina de 2x4, que igual también puede ser recontra intimidante eso, pero bueno, explicarle a dónde van a ir, con quién se van a encontrar a hablar, qué tipo de preguntas se le van a hacer, que tiene todo el derecho del mundo a contestar lo que pueda y lo que no se contestará en otro momento, que nosotros como profesionales también sepamos que existen artículos del Código Penal que permiten postergar ir a esas declaraciones y que entonces sea en el momento en el que están preparados y que no tienen por qué vivir esa revictimización peor si no están en condiciones de poder hacerlo. Otro tema que aparece fuertemente también dentro de la política pública y que un poco lo mencionaba antes cuando hablaba de la división dicotómica, tiene que ver con naturalizar más violencias, además de las que padecen, para la población travesti, trans, transgénero, identidades disidentes en general. Por lo general, el Estado no promueve y aporta políticas verdaderas de inclusión, suelen ser migajas o alguna cosa, algún programa que, insisto, como todos los que trabajamos en estas temáticas, finalmente, aunque suenen rimbombantes sus nombres, cuando hurgas un poco son solo 2 personas, que no tienen teléfono, que la oficina es, como decía María José, del pasillo o la plaza del barrio. Y, digamos, esto se visibiliza concretamente en algunas acciones que desde hace muchísimos años, desde distintos colectivos y organizaciones también feministas que acompañamos estas luchas, venimos peleando, que tiene que ver con el cupo laboral trans. Ustedes sabrán que la mayoría de las veces, incluso desde las instituciones del Estado o a lo mejor con algún convenio, lo que se ofrece para esta población es todas oficios vinculados también a la construcción femenina tradicional, cocina, confección, armado de carteras, y además es un curso que por lo general ni se pagan los viáticos, que después las compañeras no tienen posibilidad de acceder y que además
como sabrán, hoy no es nada sencillo. Digo, sí, confecciono carteras y después ¿qué hago? Sí, le vendo a un par de amigos, a mi familia. ¿Pero cuánto puede durar eso? Digo, no es una política real de empleo y una posibilidad de salir. Entonces hay un porcentaje altísimo de estas personas que terminan estando en situación de prostitución, que más allá de que podamos discutir largo y tendido sobre la prostitución, si es o no un trabajo, yo particularmente tengo un posicionamiento acerca de que no, y me posiciono dentro de lo que es el paradigma abolicionista, que además en inicio de adolescencia no hay discusión en relación a eso, pero digo dentro de adultas, pero termina estando en esa situación no porque lo están eligiendo, sino porque el sistema no le está ofreciendo ninguna otra posibilidad de inclusión. Esto además me gustaría hacer un paréntesis particular en esta línea de lo que decía María José, de cómo vuelven a recobrar fuerza algunas identidades particulares a las que hay que perseguir, criminalizar y estigmatizar, como puede ser la llamada pibe chorro en el caso de lo que contaba María José, los pibes y las pibas pobres en general y todas las respuestas también punitivas que se generan en relación a eso, pero los colectivos disidentes también hoy están sufriendo un retroceso y hay cuestiones como por ejemplo pasó hace poco en Buenos Aires, donde había 2 chicas dándose un beso y fueron detenidas brutalmente por la policía con cualquier excusa diciendo que estaba fumando cerca de un subte, pero digo, concretamente lo que disparó la situación fue elegir practicar otra identidad que no es la que está establecida. Y hace muy poco, que también fue como una provocación, 15 días antes de la Marcha del Orgullo, se estableció dentro de la Fuerza de Seguridad un protocolo que se llama Protocolo General de Actuación de Registros Personales para personas pertenecientes a los colectivos LGTB. Esto, dicho en otras palabras, es como una especie de manual para ver cómo se tiene que comportar el personal policial cuando detiene a este tipo de personas. Primero, recontra estigmatizante porque ¿por qué son personas? Digo, hay que tratarla distinto. Y segundo, que bueno, aparecen una sarta de atrocidades vinculadas a el esperado desempeño policial en relación a eso, pero además no deja de ser una provocación y un llamado de atención. Si me estás diciendo que hay un protocolo es porque evidentemente me estás avisando que vas a salir a perseguirme y a criminalizarme mucho más de lo que se venía haciendo. Y otro proyecto que también está trabado, que se viene presentando hace mucho tiempo, es el que tiene que ver con la reparación histórica para personas trans ante la violencia institucional. Sabrán que muchas veces, en esto de que digo, de que el Estado la única respuesta que ofrece es punitiva y represiva, tienen muchos ingresos en instituciones de detención desde su niñez, o bien por haber estado en la situación de prostitución y detenerlas a ellas, sino al que está ejerciendo el consumo de esos cuerpos, o por distintos motivos, donde además se sufren otras violencias, porque dentro del sistema penitenciario, bueno, también, digamos, las violan, las abusan, las maltratan, las golpean, y sucede también lo que charlábamos antes en relación a la división dicotómica por lo de los pabellones y toda una serie de situaciones terribles que se dan ahí, y el Estado no ofrece ningún tipo de reparación en relación a eso. Entonces, bueno, quería detenerme un poco porque me parece que ahora hay como una embestida mucho más feroz, y está bueno también ir poniendo un ojo, aunque quizás en algunos lugares se presente más o menos, pero es una población que hoy está sufriendo esta persecución. En relación al abordaje con cualquier tipo de violencia machista, cualquier expresión de estas violencias, es fundamental la importancia de la escucha, como en cualquier intervención del trabajo social. Pero lo que sucede en estos relatos es que muchas veces son muy confusos, y por un lado los profesionales y las profesionales a veces entramos como en esta desesperación de querer entender qué pasa, como a veces sin objetivo, ¿no? Porque ni siquiera es entender porque quiero ver si tengo que tomar alguna medida de precaución o hay un riesgo, como esta cosa del querer saber por saber, esta cosa de susceptibilidad de me está mintiendo. No, la verdad que a nosotros no nos está mintiendo a nadie, en todo caso es la forma en la que está pudiendo constituir ese relato, y entender que en estas situaciones se ejerce mecanismos de sumisión tan grandes y de sometimiento y de silenciamiento y de abroquelamiento, que además lo que generan es una situación de trauma complejo. Nosotras podemos vivenciar alguna situación traumática, que se nos inunde nuestra casa, que haya un incendio, que haya una explosión, pero eso fue una vez, un momento. Cuando hay un trauma reiterado en distintas veces, se genera algo que tiene que ver con el síndrome de estrés postraumático complejo. Es muy, muy, muy complejo, valga la redundancia, difícil, largo, y es un proceso que hay que ir acompañando, poder trabajar en la reparación de estas cuestiones con cualquier persona, niñas, niños, mujeres que hayan atravesado por cualquier tipo de violencia machista. Entonces, la invitación a, bueno, tratar de trabajar desde lo que traen esas personas,
tener la paciencia en relación a cómo pueden venir estos relatos y por sobre todas las cosas brindar confianza y contención, pero real, ¿no? Como, bueno, una escucha activa, poder tener una charla donde no estemos juzgando lo que vayan a presentar, lo que nos vayan a decir. Si vemos que nos está operando algún prejuicio, bueno, trabajarlo con nuestro equipo, porque eso puede aparecer, no es que no, pero bueno, ver cómo hacemos para no estar ejerciendo una entrevista que termine siendo un interrogatorio más de tipo policíaco que acompañar a las mujeres en eso. Con unas compañeras siempre decimos que si una mujer logra sortear todo lo que le pasa cuando va supuestamente a buscar algún tipo de atención, de ayuda a las instituciones estatales, eso ya fue haber atravesado un porcentaje importante de la violencia, porque lo cierto es que las instituciones demandan una serie de pasos que vuelven a ser súper violentos y que tenemos que estar atentos de no generar esa reproducción. Buscar también cómo promovemos espacios físicos de cuidado en esta línea de lo que decíamos antes. Digo, nosotros muchas veces nos reímos porque, bueno, el humor siempre es un gran compañero para tratar de atravesar las situaciones conflictivas en las que trabajamos, pero la verdad es que no está nada bueno que cuando una persona tiene que expresar alguna de estas situaciones, al lado este otro compañero nuestro haciendo un informe, entre el señor de la vianda a traer el pedido, en el mientras tanto hay una actividad grupal, digo, todo esto que a veces nos pasa. ¿Qué condiciones estamos generando para eso? ¿Qué condiciones de seguridad? Yo trabajo en un edificio que está lleno de programas de distintas direcciones, de niñez, de mujer, de adicciones, de distintos programas del Ministerio de Desarrollo. Entra y sale cualquiera. Y sí, más de una vez uno de los proxenetas nos tocó la puerta. Digo, entonces, ¿qué mensaje es el que estamos transmitiendo? O cuando entran los hombres violentos. Y además, si nosotros queremos hacer una entrevista y decirle, no, usted espera afuera, a veces no tenemos ni dónde decirle que se vaya. Bueno, la invitación a esto, ¿no? A no naturalizar estas cuestiones y a seguir traccionando dentro de los espacios de trabajo para que se generen mecanismos para que los espacios donde estamos desarrollando la práctica profesional tengan el mínimo cuidado y la contención que requiere el abordaje ante estas temáticas. Y tomarnos el tiempo también para hacer evaluaciones en profundidad, no corrernos a nosotros y a nosotras mismas y ser muy cautelosos en no pensar las estrategias en función de los recursos disponibles. Muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos pasa en Ciudad, hoy tenemos casi una lista de 100 pibes y pibas en espera para entrar a un hogar, o sea, chicos y chicas con las que el propio Estado ya tomó una medida de protección y determina que no hay condiciones para seguir dentro de ese grupo familiar y siguen ahí porque no hay vacante en el hogar. Entonces de pronto aparecen estas ideas como, bueno, entonces que haya un refugio, ¿no? Hay 2 refugios en Ciudad, uno para situaciones de violencia y otro para situaciones de trata. No es sencillo estar adentro de un refugio, en condiciones cerradas, muchas veces sin los materiales para poder sobrellevar esa vida de encierro. A lo que se suma además que quién está encerrada, la persona que pasó por esa situación y la persona que ejerció violencia, abuso, explotación, es la que sigue libre hasta que quizás algún día avance la causa penal. Y eso también se vivencia subjetivamente. Entonces, bueno, tener cuidado con esto, ¿no? Que la evaluación tenga la profundidad que sea necesaria, que podamos evaluar cuáles son los riesgos que hay y disputar que no se nos obligue y no se nos someta a nosotros como trabajadores a pensar la estrategia solamente por ese recurso que es el que tenemos disponible. Y en ese sentido también trabajar para que sean las instituciones las que se adapten a las personas que llegan y no las personas que llegan las que se adapten a esas instituciones. Esto nos pasa mucho a nosotras dentro de los dispositivos convivenciales, no por juzgar para nada a los compañeros que trabajan ahí porque también hacen lo que pueden en condiciones de precariedad laboral, pero es esto que digo, por ejemplo, nosotros trabajamos con un grupo de niños y niñas que venían de una situación terrible de explotación sexual, intergeneracional, había estado su abuela en situación de prostitución, su madre, todo el grupo de hermanos, van a un refugio y cuando llegamos no había una cosa de sentido común, un solo juego de mesa o algún juego vinculado a niñez. Entonces, bueno, pedirle que sostengan eso también se hace muy difícil, digo, hasta en eso básico, como poner un ojo y tratar de promover otras prácticas. Otro tema que es una invitación a una temática complicada y que nos puede generar contradicciones y que incluso interpela fuerte nuestros posicionamientos ideológicos, tiene que ver con el tema de la interrupción legal del embarazo. Voy a focalizar solamente en lo que sucede desde el Estado y que tiene que ver con la falta de acceso que hay hacia esto en temas que entiendo que quizás podemos tener un acuerdo generalizado, por ejemplo en niñez y adolescencia y cuando ese embarazo viene producto de una violación, a pesar de que el Código Penal tiene establecida la posibilidad de acceder a esa interrupción legal del embarazo porque es no punible, después no es tan sencillo porque de pronto son todos objetores de conciencia en el hospital a donde va cuando está establecido por ley que al menos un integrante de ese equipo no tiene que serla. Hay datos bastante alarmantes, hay un informe de junio de este año que realizó UNICEF
donde lo que se registra es que hay 8 nacimientos por día, 8 nacimientos de niñas que tienen entre 10 y 14 años. Entonces digo, no es una idea que se nos está viniendo, sino que es algo que ocurre efectivamente y que además estos datos siempre son recogidos por lo que llega a las instituciones. Digo, hay muchísimo más si se toma en cuenta todos los abortos, interrupciones legales de embarazo que se realizan, además de, por supuesto, todo lo que se realiza en forma clandestina, pero que se realizan sin que tenga ni siquiera llegada a instituciones del sistema de salud pública, que es de donde se van realizando las estadísticas. Y esto también está íntimamente relacionado con una cuestión de clase, porque como sabrán, digamos, hay muchas menos posibilidades para poder realizar esta interrupción legal para las mujeres, las niñas, las jóvenes que vienen de sectores más desfavorecidos, y también con otra problemática compleja que tenemos en relación a la cuestión de género, que es que sigue sin aplicarse con este 2017, con un siglo XXI ya encaminado, todo lo que tiene que ver con la Ley de Educación Sexual Integral, también por la diversidad y la complejidad que implica en relación a los distintos posicionamientos ideológicos, pero que esto lleva a consecuencias desde lo más básico súper graves. Nosotros trabajamos con chicas que no tienen ni la menor idea de cuáles son las partes de su cuerpo, y me refiero a cuestiones súper básicas, que no entienden lo que es la menstruación, que no saben cuándo tienen ese ciclo, que no saben que la menstruación es lo que después va a hacer que puedan, lo digo así como muy superficialmente, que puedan quedar embarazadas. Bueno, todo esto también se pone en juego a la hora de abordar distintas cuestiones, y también lo usan a su favor estos varones explotadores, abusadores y violentos. Entonces, más allá de las contradicciones, acuerdos o desacuerdos a los que podamos llegar en relación a estos temas, me parece que hay cierto marco normativo y cierto marco ideológico común en cómo generar estrategias de abordaje que puedan favorecer el acceso a derechos, porque lo que se genera en contraposición a eso son muertes directamente en muchísimos de los casos. Entonces es importante seguir poniendo un ojo y seguir traccionando para poder entender estos cuerpos no como vergüenzas, no como temas a esconder, sino como una identidad, y ver desde dónde se puede hacer un abordaje para disfrutarlo lo más plenamente posible, y que la maternidad no sea algo obligatorio para un sector social, sino que también pueda ser una posibilidad que esto sea elegido. Me meto un ratito en todo lo que tiene que ver con el estado actual de las políticas públicas, no solo porque es el escenario donde mayoritariamente nos desempeñamos los trabajadores y las trabajadoras sociales, sino porque también desde la militancia gremial y desde todo lo que tiene que ver con el consejo profesional, entendemos que como trabajadores y trabajadoras también tenemos la posibilidad, no solo, como dije en un principio, de ser creadores y partícipes concretos del diseño de esas políticas públicas, sino también en generar reflexiones críticas de cómo se desarrollan esas políticas, y también poner nuestra voz en relación a esa disputa, porque en definitiva somos nosotras y nosotros, nada más ni nada menos, que quienes la llevamos todos los días adelante, y muchas veces tenemos que soportar que quien está más arriba diseñándolo sea alguien que no tiene ni la más mínima idea ni nada de llegada en relación a esas temáticas con las que nosotros estamos trabajando. Vinculado a las políticas públicas en general, y voy a reiterar muy brevemente, capaz que me cruzo con alguna de las cosas que planteaba María José, la mayoría de las políticas públicas, y me atrevo a decir también a nivel más nacional, que abordan estas temáticas, son políticas focalizadas, son políticas desarticuladas, con presupuestos que para nada se corresponden con lo que es necesario para el abordaje de este tipo de temáticas, recursos materiales de los que los equipos carecen, y la imposibilidad a veces de generar acceso a derechos básicos, que entorpece la posibilidad de revertir estas situaciones de violencia, y que son doblemente violentas, porque cuando la piba, el pibe, la mujer viene a recibir alguna atención del Estado para protegerla y generar el corrimiento de esa situación, lo que recibe es la expulsión. Pongo un ejemplo concreto. Yo trabajo, como les decía, con niñas, adolescentes víctimas de explotación sexual, y en esta línea de lo que comenté antes, de que hay una lista de espera de 100 niños y niñas para entrar a un hogar, cuando nosotros tenemos que poner el cuerpo con todo lo que además nos genera subjetivamente tener que decirle a ese pibe que ese día no va a haber hogar, yo lo que le estoy diciendo es que se vaya a dormir a la casa del proxeneta. Además de lo durísimo que es para nosotras y para nosotros, ese Estado también es consciente de eso y de cómo se reproduce esa lógica desde ahí. Entonces, bueno, también, ¿no?, cómo generar condiciones diferentes dentro de los lugares donde estamos trabajando, y no quedarnos con lo que está dado. Otro punto importante que también se entrecruza mucho en niñez y adolescencia, y que podemos después seguir problematizando porque se da en todas las áreas, es la avanzada
cada vez más evidente y sin ningún tipo de antifaz en relación a la terciarización y la privatización de la política pública. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una ley sancionada hace 2 años de la legislatura porteña que establece que todos los barrios tiene que haber un centro integral de la mujer, son centros de acceso por demanda espontánea, donde hay equipo interdisciplinario para el abordaje de situaciones de violencia. Hoy no solo que después de 2 años no hay uno por comuna como se establece, sino que la decisión que toma el gobierno porteño es generar estas instituciones, estos centros integrales de la mujer, que en definitiva son instituciones del Estado, pero transfiriéndole plata a organizaciones no gubernamentales para que sean ellas las que lleven todo, el diseño, la ejecución, sin meterme además en todo lo que implica la falta de control de ese dinero, que pasa con esa plata, pero además cuál es la línea política desde la cual se está realizando ese abordaje con las personas víctimas de estas problemáticas. Es importante también lo que decía María José, reconocer cómo trabajamos en condiciones de precarización laboral, no solo porque posicionarnos frente a eso y defenderlo implica defender nuestras condiciones materiales de vida, sino que si vemos que la radiografía de una política pública es un porcentaje altísimo de trabajadores y trabajadoras en condiciones de precarización laboral, el mensaje es bastante claro en relación a que es una política pública precaria y que la intencionalidad del gobierno, sea municipal, nacional, provincial, es no poner recursos vinculados a la atención de estas temáticas. En este último tiempo se están viendo algunas transformaciones ya de forma más burda y severa para lo que era el Consejo Nacional de las Mujeres, hoy convertido en Instituto Nacional de las Mujeres, que quedó dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A simple vista, sin ser grandes analistas y economistas, el presupuesto que estaba destinado al 2017 y el que se está proyectando ahora para el 2018, a simple lectura ya tiene una reducción de 2 millones de pesos. Y esos números son contados además con una inflación que se le ocurrió al gobierno, que es la de 17,5, cuando sabemos que de mínima fue de 24%. Digo, si encima contamos la inflación, es mucho más lo que se ha reducido el presupuesto para la atención de estas temáticas. Pongo 2 ejemplos más. Hay un proyecto de ley ahora que se está tratando en diputados que tiene que ver con la transformación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. En ningún lado, en esta transformación del Ministerio Público Fiscal, donde se va a poner a revisión todo lo sucedido con las designaciones desde 2013 para acá, se afirma si van a continuar algunos de los dispositivos especializados que se crearon. Esto es gravísimo porque entre ellos está la Procuraduría para la atención y la investigación en situaciones de trata de personas a nivel nacional, la UFEM, que es la Fiscalía que se creó especializada para el acompañamiento de delitos a personas que sufren distintas violencias. Digo que además podrá haber cosas perfectibles, cosas mejorables, siempre después en la práctica concreta nos conocemos, nos agarramos, seguimos pensando juntos, pero digo, la posibilidad de escucha diferenciada que tienen estas fiscalías, la posibilidad de persecución de delito que se han propuesto llevar adelante porque efectivamente están escuchando a las víctimas y no teniendo en cuenta todos los mecanismos patriarcales que se ponen en juego y que operan para seguir reproduciéndolo, hoy podrían estar en riesgo de desaparición. Esto también tiene que ver con todo lo que tiene ahora mucho que nos está resonando, que es el proyecto de reforma de ley laboral. En los estatales quizás hay cosas que va a ser más difíciles de verlas y hay cosas que ahora parecen como novedosas y que nos azoran y nos generan bronca, impotencia, indignación, pero que en realidad en el Estado ya se vienen ejerciendo hace un montón, que es el trabajo terciarizado, el trabajo por horas, el trabajo informal no reconocido. Pero también cómo va a generar eso una transformación de las estructuras dentro del Estado. Esto, por ejemplo, que puse recién como ejemplo, que el Instituto Nacional de las Mujeres quede dentro de Desarrollo Social, lo que genera y que va a empezar a pasar y que está pasando, si leen el boletín oficial, casi todos los días está apareciendo algo de esto, es que pareciera que si se fusionan 2 organismos es porque había programas o alguna parte de esas áreas que en realidad no estarían sirviendo. Entonces, ¿qué hace? Se reproduce todo lo que tiene que ver con el discurso de la vagancia, los ñoquis, este Estado obsoleto, que queremos que el Estado resuelva todos los problemas que no se resuelven desde otro lugar, con un gran asidero social, sobre todo en esta última etapa, y cómo se va generando
la legitimación para que este tipo de lugares dejen de existir y que no tengan importancia. Acompañado, como dije antes, ¿no? No está separado de lo que conté de las dos mujeres dándose un beso y que son reprimidas. Todo tiene que ver con todo, cómo el ajuste se va acompañando también de procesos de represión, de disciplinamiento y de distintas sanciones. Entonces, bueno, pensar también cómo se va a poner en juego la perspectiva de género en esto, porque lo que viene a hacer esta reforma laboral es a transformar y a empeorar aún más estas relaciones laborales, a desregularlas, a reordenar estas relaciones de producción para garantizar una mayor acumulación para el capital. Si las mujeres ya estábamos mal como estábamos, tratemos de pensar qué es lo que nos va a pasar en relación a las posibilidades de ocupar un trabajo con grados de formalidad mayor. Por ejemplo, el tema también del presentismo, cómo se está poniendo ahora en juego en el Estado Nacional, donde a partir de una determinada cantidad de días que se falta, se nos descuenta el presentismo. Y por lo general, ¿quiénes faltamos más a trabajar? Las mujeres. ¿Por qué? Porque si nos enferma un hijo, por lo general la mujer es la que se queda cuidándolo. Pero no solo mi hijo, también si se enferma mi mamá, si se enferma el tío del otro. Digo, cómo los roles de cuidados no son atribuidos a nosotras. También, por ejemplo, entran a descuento en algunos espacios del Estado Nacional el acceso a capacitaciones, aunque tenga que ver con la tarea que estamos desarrollando en nuestro trabajo y vayamos en horario laboral, se nos descuenta. ¿Qué refuerza eso? Menores posibilidades de acceso a la formación, seguir reproduciendo menores posibilidades de acceso a puestos jerárquicos para nosotras las mujeres. Entonces, si bien el Estado tiene un montón de complejidades y de contradicciones, y nosotras no somos ingenuas y entendemos y reconocemos que el mismo Estado al que le exigimos que promueva mecanismos de protección y de contención y que genere salidas a las situaciones de violencia, es también este Estado que hace todo esto que vengo relatando, que legitima y reproduce esas relaciones de desigualdad, y que además es un Estado que lo que recibe son demandas individuales, pero que esas demandas individuales, por supuesto, son expresiones de problemáticas mucho más complejas. Pero sí estamos convencidas de que no da lo mismo trabajar de una manera u otra dentro de la esfera estatal, y que tenemos un montón de conocimiento que hay que ponerlo a jugar y que hay que disputar también los sentidos dentro de esas políticas públicas en las que estamos trabajando. Entonces proponemos complejizar la mirada social, la mirada institucional que hay en relación a las diferentes violencias, y que tengamos en cuenta los diferentes atravesamientos que se cruzan con ello, como dije en un principio, dentro de nuestra práctica profesional, con la cuestión de género, pero también con la cuestión de clase, y poder ir problematizándolos. Que podamos luchar por espacios de formación y por espacios de capacitación en los equipos de trabajo. Es cierto que hay un montón de complejidades y contradicciones por distintos posicionamientos ideológicos a la hora de abordar estos temas, pero también es cierto que hay mucho desconocimiento y que muchas veces no tenemos acceso a cuestiones muy básicas como los marcos normativos que hoy regulan el abordaje de estas problemáticas, u otras herramientas de intervención, para que no quede el grupo elitista que es el que conoce de género, sino, insisto, que sea algo troncal en todas nuestras intervenciones, que podamos acceder a espacios de supervisión. En el programa donde yo trabajo tuvimos la posibilidad de generarlo con un hospital público, por lo cual le quitamos la posibilidad a la patronal estatal de decirnos que no podíamos acceder porque no lo pueden pagar, pero también es una disputa, porque también son esos los espacios que nos quieren quitar, porque son espacios de encuentro, porque son espacios de reflexión colectiva y porque son espacios fundamentalmente de reflexión crítica de las prácticas profesionales, y que pueden llevar a realizar propuestas que desestabilicen todo lo que tiene que ver con el marco de desigualdad al que veníamos haciendo referencia. Que seamos cuidadosos en el uso del lenguaje. No es algo políticamente correcto nada más cuando decimos nosotras, nosotros, o cuando a veces decimos ahora se está también usando en vez de todas y todos, todes, o estas cosas. Tiene que ver también con el reconocimiento de distintas identidades. Muchas veces me ha pasado cuando trabajo con chicas de otras identidades que me ponen el nombre de varón y entre paréntesis, como si fuera lo que es una aclaración y no su identidad, el nombre que es el que están eligiendo, porque quizás todavía no pudieron acceder por la ley de identidad de género a la documentación, que tampoco es nada sencillo, por más que hoy tenemos esa ley vigente, o mencionarlo con ese nombre porque es el nombre que sigue estando en el documento. Que podamos pensar cómo poder seguir desarrollando prácticas que nos retiren de la reproducción de esas violencias machistas, y cómo podemos
seguir disputando sentidos y cómo podemos pensar que efectivamente hay prácticas y propuestas que son de transformación que van más allá de la persona que estamos atendiendo, que no da lo mismo si nosotros generamos mecanismos para perseguir un delito y que efectivamente a lo mejor quede detenida la persona que venía ejerciendo el abuso, porque esa reparación no va a ser solo para esa persona con la que estamos trabajando, puede que sea para muchas otras que podían ser también o estaban siendo y no llegaron al Estado víctimas de estos abusadores. Y fundamentalmente en esta etapa, sobre todo en este momento sociopolítico que estamos atravesando, se torna más que nunca necesario que nos podamos organizar colectivamente, que podamos organizarnos también para luchar y que podamos llevar adelante un posicionamiento que rompa con el silenciamiento y con el aislamiento que conllevan este tipo de problemáticas, que lo saquemos del eje privado, esto que se utiliza mucho, la violencia doméstica. Bueno, pero lo que pasa dentro de esa casa en realidad está legitimado por todo un sistema social de relaciones desiguales. Entonces, ¿por qué seguir hablando de eso? ¿Por qué digo, no, yo los vi el otro día que se estaban maltratando y peleando, pero bueno, si esa es la forma en su pareja, bueno, ¿por qué naturalizamos esto? ¿Por qué no intervenimos? ¿Por qué son temas en los que pensamos que no hay que meterse? ¿No? Claro que hay que meterse y que pensar cómo podemos hacer para transformar esas relaciones. Dentro de la organización colectiva, me gustaría contar un poquito la experiencia dentro del Consejo Profesional. Cuando nosotras asumimos hace 4 años el primer mandato con la lista roja, no venía siendo un tema de tanta visibilización. Entiendo que igual era algo que sucedía en otros consejos porque es producto también de lo que viene sucediendo socialmente, ¿no? Y de cómo el movimiento feminista y de colectivos disidentes ha avanzado no solo en visibilizar esto, sino también en tener que traccionar y ponerlo en agenda pública dentro del Estado. Para nosotras, hoy, dentro de la política que desarrollamos del Consejo Profesional de Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires, la mirada y la lucha antipatriarcal es un aspecto transversal y que no puede evitarse. Esto lo desarrollamos a partir de distintas estrategias, una que tiene que ver con promover instancias de formación y capacitación vinculadas a la temática, con haber creado el espacio para niños y para niñas. Es una profesión que claramente lo dice la radiografía de esta escena, la mayoría somos mujeres, es una profesión feminizada y muchas veces las compañeras se pierden de venir a actividades que realizamos dentro del Consejo porque están obligadas a quedarse realizando estas tareas que, como decía antes, también se dicen tareas del hogar, cuando en realidad las tareas domésticas tienen que ver con este trabajo no remunerado, no reconocido, pero que le hace al capital que pueda seguir acumulando de esa manera brutal en que lo hace. Y generamos este espacio de niños y niñas para que en paralelo a que se realiza la asamblea de delegados y delegadas, las actividades de capacitación y otras actividades que se puedan desarrollar en el Consejo, no sea un impedimento y que también esos niños y niñas vengan y socialicen con los hijos de otras compañeras y que la maternidad sea algo disfrutable y transitable y compatible con todo lo que vamos realizando en nuestra vida y no un elemento más que haga que nos quedemos dentro de nuestras casas en el rol de sometimiento que tradicionalmente se nos asigna. Y también con una presencia fuerte y de lucha en las calles en relación a otras organizaciones sociales, por un lado ocupando las calles cuando son algunas fechas conmemorativas más fuertes, como en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o como en el aniversario de cada Ni Una Menos, pero también abriendo el espacio del Consejo Profesional, el espacio físico, pero también es un mensaje simbólico a la reunión de algunas organizaciones. El Consejo hace 3 años es el espacio de reunión de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, que en varias provincias también ya se está desarrollando. Fue sede de distintas reuniones del Ni Una Menos y de todas las organizaciones sociales cuando se reúnen para planificar las acciones de cara al 8 de marzo o como va a ser mañana para el 25 de noviembre y pensar, digamos, desde las distintas realidades que atravesamos en las provincias, qué acciones concretas, según cada realidad, podemos generar dentro de las organizaciones profesionales para también desde ahí seguir combatiendo y luchando para generar relaciones de igualdad y de libertad. En los últimos años, esto, como decía antes, se ha puesto mucho más en agenda, pero sabemos que esto no alcanza. Vemos a un montón de políticos sacarse el cartel, la foto con el cartelito del Ni Una Menos, pero no queremos que el Ni Una Menos sea apropiado por las estructuras de poder y deje de perder sentido y sea solo un eslogan políticamente correcto. No queremos abonar a que sea una hipocresía. Queremos verdaderamente ser Ni Una Menos, no queremos que nos sigan matando
todos los días hay un femicidio. La organización Mumalá sacó hace unos días una estadística nueva. También, no digo, siempre va a ser menor a lo que en realidad es, pero igual el número es escalofriante. Ellas toman como medida entre el 1 de enero y el 17 de noviembre y lo que se registraron son 254 femicidios. Es necesario estos datos a veces para mostrar la magnitud del problema, pero no necesito contarles porque todos nosotras y nosotras atravesamos diariamente una compañera que nos cuenta alguna situación de violencia que puede ser algo que para nosotros puede ser sutil, como la manipulación, pero vivir con alguien que nos manipula permanentemente y que no nos deja hacer, eso también nos invade en nuestra vida toda y también ahí hay que poner un ojo. Por eso es importante seguir generando mecanismos de acción colectiva, por eso es importante que los varones sigan generando acciones para despojarse de esos privilegios que les fueron asignados y que se pongan codo a codo a pelear con nosotras, porque no queremos que haya ninguna mujer, ninguna persona perteneciente a otra identidad de género no hegemónica que sea asesinada por esa condición de género, porque no queremos que se nos sigan muriendo más niñas, adolescentes, fruto de los abortos clandestinos porque no tienen la posibilidad de hacérselo en forma segura, legal y gratuita, porque no queremos que se repita una situación como la de Laura Iglesias, que es una colega trabajadora social que fue asesinada dentro del marco de su práctica de precarización laboral, pero que también fue brutalmente asesinada por su condición de mujer y que así lo dictaminó la justicia, lo determinó como un femicidio, y porque queremos sobre todo seguir resistiendo y seguir luchando, es necesario en todas estas temáticas que tantos dolores nos generan, no perder de alguna manera la alegría, la convicción, seguir mirándonos, sabiéndonos que somos un montón, por suerte, los que queremos seguir traccionando para que haya otro mundo y pensar, como nos gusta gritar en los distintos encuentros de mujeres, que efectivamente el patriarcado se va a caer y que estamos yendo hacia eso. Gracias. Gracias, Nadia. ¿Preguntas? ¿Ideas? Allá. Bien. Que Laura es correntina. ¿Se escucha? Sí, hablando. Que es de Curuzucuatiá. Así que más aún nosotros queremos que ese dato se conozca. Más aún ayer en Corrientes la legislatura desaprobó el proyecto de cupo para las personas trans. Así que esto es Corrientes, así que bueno, quería aportar con esos dos elementos para la charla. Somos colegas de acá, nos abriste un pantallazo de muchas cosas, de tomarnos nosotras, digamos, como mujeres que también padecemos la problemática y no únicamente es el otro sujeto el que la padece, así que eso te hace otra vez replantearte un montón de cuestiones y a invitar, digamos, a cambiar. Nosotros usamos muchas fichas socioeconómicas, informes, que son nuestra entrada y siempre por ahí es ocupación del jefe de hogar, desempleada, no, trabajo no remunerado, ama de casa, es un trabajo, digamos, podemos ir planteándonos nosotros estos procesos, estos cambios, digamos, en cómo estamos interviniendo y así ir fundamentándonos. Siempre ahora empezamos con una supervisión media, estamos haciendo del colegio, digamos, algunos que estamos trabajando en CAPS, estamos haciendo como un camino, a ver si podemos lograrlo ahora en diciembre para después abrir a la mayoría del colegio, digamos, estamos dando unos pasos y esto lo que nos ayuda es a replantearnos todo el tiempo de que cómo son nuestras prácticas, cómo algunas cosas se naturalizan y cómo necesitamos estos espacios para poder abrir las cabezas, digamos, como siempre digo, mover las ideas de nuevo y que no existe esa persona que lo sabe todo ni el que nos enseña todo, sino que nosotros traemos muchas cosas y eso es lo que siempre tenemos que ir
viendo cómo vamos haciendo nuestra profesión y que se nos valorice por eso. Y somos un instituto terciario, así que mañana vamos a estar la jornada porque estamos en la lucha con el pase a la universidad. Así que todo esto es lo que a nosotros nos sirve. Y bueno, y después empezar a ver de cómo vamos a ir haciendo para cambiar esas fichas socioeconómicas, esos informes sociales que por ahí hacemos, en donde ponemos a la mujer en nuestros informes muchas veces en segundo lugar y al jefe del hogar, el señor que sale a trabajar, digamos, como que si nosotras no hiciéramos nada. Así que, bueno, eso para que después podamos ver cómo lo vamos haciendo, es una invitación. Hola. Yo, de todo lo que dijiste, ¿viste? Todo el tiempo que estuviste hablando me hiciste acordar una compañera nuestra que se llama Eli Verón, que fue víctima de femicidio, digamos. Y digo, no, ella estando en el instituto, montones de veces uno la veía, era delegada de curso, estaba así, pero siempre estaba en ella, ¿viste? El miedo, no me tengo que ir, ya vengo, todo, ¿viste? Y todas sabíamos más o menos su situación, o las compañeras que estaban un poco cerca, bueno. Y digo, hoy así como profesional, qué difícil que es deconstruir los prejuicios que tenemos nosotras adentro nuestro, cuando una mujer viene y se sienta, o por ejemplo el caso este que dijiste de la nena que tiene 14 años, que está embarazada, y sabes que tus compañeras, desde el total prejuicio, sentido común, el patriarcado tan de mierda que tenemos adentro, poner eso en lugar de toda esta ciencia que vos estás dejando de ver las cosas a través de la situación de clase que tenemos, de lo que es el patriarcado, de cómo el capitalismo abona toda esta situación y cómo nosotros como profesionales muchas veces decimos, ay, pero viste que las nenas de 14 años están re vivas hoy, ¿entendieron? Ese prejuicio de mierda es el que hace muchas veces que las compañeras que están al lado nuestro eviten contarnos esas cosas, ¿viste? Y nosotros como trabajadores sociales muchas veces asentimos o no decimos o lo pensamos, lo repensamos, ¿viste? Eso me parece que es fundamental y que nosotros acá en la provincia en la que estamos, en todo el norte, digamos, como en todo el norte de Argentina, tradicional, conservador, patriarcal, terrible y asquerosamente patriarcal, nosotras las mujeres, que somos la mayoría de trabajadores sociales, reproducimos constantemente eso en el trabajo. No, si te viene un oficio, porque la mujer abandonó el hogar, te vas a hablar con una mujer mala madre que abandonó el hogar, en lugar de sentarte a hablar con esta mujer, ¿por qué lo hizo? Porque como pasó en un caso, digamos, un CAPS que me contó una colega mía, amiga mía encima, que bueno, le pasó esto y que fue otra colega a trabajar con ella y que investigó el caso desde la culpabilidad de la madre. La chica se había ido de la casa porque tenía problemas de violencia, el tipo casi la mató. No era que abandonó los hijos, sino que cuando el tipo no estaba iba a verla. Los chicos volvieron a estar en la calle porque al tipo verdaderamente no le interesaban los chicos y la culpabilizada otra vez era ella porque la abandonaron los chicos. Si no se iba de la casa, ella moría, digamos, y eran 250 y pico más, por ejemplo. Por eso digo, para mí lo más importante, lo más necesario, digamos, como trabajadores sociales es sacarnos el prejuicio y todo el tiempo debatir las ideas que tenemos en la cabeza sobre quién tiene la culpa o no buscar culpa, tratar de conocer un poco la historia de la gente y tener en la cabeza esto, estudiar qué es el patriarcado, estudiar desde cuándo está, a quién le favorece, cómo a nosotras nos atraviesa como mujeres, porque por ahí nos creemos súper mujeres y nos atraviesa todo el tiempo y nos castiga y nos somete y no nos damos cuenta. Y es únicamente estudiando, digo yo, y debatiendo, y los encuentros hermosos de mujeres que se hacen, eso por ahí ayuda. Y esto es lo que quería decir, gracias. ¡El Perón presente! Buen día. Primero que nada quiero felicitarlas porque la verdad que maravilloso. Y bueno, quiero afirmar lo que ustedes decían. El fin de semana tuve que acompañar, lamentablemente, así un caso bastante personal, tuve que acompañar a una sobrina mía a la comisaría a realizar una denuncia.
y resulta que llegamos y salía una mujer con 2 niñas. Salía de realizar una denuncia. Entramos nosotros y cuando salimos llega el patrullero, baja una chica también con una nena y le baja toda la ropa envuelta en sábana, o sea, una situación espantosa. Bueno, cuando entramos nosotros, entré con mi sobrina, nos atiende un tipo, disculpad por ahí, nos atiende un policía y nos hizo esperar. Dice, bueno, yo te puedo hacer una exposición o una denuncia, pero vos vas a volver mañana con tu marido. Y yo soy estudiante, o sea, pero conozco y estudié y más o menos. Entonces le digo, no, hacemos una denuncia y mandá a alguien. Entonces me dice, no, tenés que esperar porque fue domingo, tenés que esperar hasta el martes que se mande el oficio. Y mientras tanto tuvimos que dormir con mi sobrina, que no venga el marido y le entre a la casa. Tuvimos que esperar hasta el martes. O sea, un abandono total. No se puede creer esto, no se puede creer. No, y eso, quería afirmar eso. Ah, bueno, en Resistencia está el 137. Llamo a una compañera que trabaja ahí, que también está estudiando, pero le llamo porque digo, decime, ¿qué hago? Me dice, llama, que ellos tienen la obligación de bajar a donde vos estás. 3 horas llamando. Nunca nos atendieron el teléfono. Nunca. Estamos solas. Eso siento. Hay un montón de, no sé, organismos, pero estamos solas. Tenemos que hacer algo. Eso no. Ay, perdón, no, es que tengo la necesidad de decirte que no estamos solas. O sea, entiendo que es la sensación, pero mirá todas las que somos y todo lo que se acaba de despertar y lo que pasa en los encuentros de mujeres y en un montón de instancias. O sea, somos nosotras, y en esto de estudiante o no, de la formación, nosotras no nos tenemos que formar para poder dar opinión en esto, porque para nosotras es intransferible, intransmisible decir lo que es que a cualquiera de nosotras, sin que haya habido una situación de abuso, no sé, me pasa en Buenos Aires, que nos toquen una parte del cuerpo en el colectivo sin que nosotros hayamos querido, que alguien nos diga cosas en la calle sin querer, que el cuerpo se ponga como una moneda de intercambio en lo más mínimo. Anda vos que él tiene onda con vos, vos ponete así. Digo, eso está todo el tiempo. Entonces, ese es nuestro saber. Nuestro saber es cómo hemos vivido el patriarcado instalado y violentándonos y sometiéndonos en el día a día, hasta en eso más básico. Pero solas no estamos. No, me refiero a solas en lo pero no corrigiéndote, digamos. Sí, no, en eso sí, digamos, ¿Cómo puede ser que no haya una mujer ahí? Tiene que haber una mujer. Yo supongo que, creo, estoy segura que las mujeres nos entendemos. Tiene que haber una mujer policía ahí que preparada específicamente, porque ya incluso el policía nos dice, todos los días tenemos un montón de casos. Bueno, si tienen llamen a una mujer que se encargue de eso, que tiene más sensibilidad, no sé. El tipo nada, ni un pelo, movía así, escribía. Hay gente acá levantando la mano, ¿no? Sí. Se arman debates por todos lados. Por ahí quería aclarar y sumar a los aportes de las colegas. Es todo un tema el realizar que un tercero realice la denuncia. Acá Corrientes, si bien hay una ley provincial que es anterior a la 26485, a la ley nacional de protección a las víctimas de violencia, en esa ley no fija, dice que solamente la víctima sí puede realizar esa denuncia, y en el caso que sea menor de edad lo debe hacer sus representantes legales. Esa ley es de antaño. Después Corrientes adhiere a la ley nacional, pero pasa lo mismo que en materia de niñez, no está reglamentada. Entonces, cuando uno se acerca a una comisaría, y a nosotros nos pasó un montón de veces, aquí mis colegas están al lado mío,
que deben acompañar a familiares a querer realizar la denuncia y no la quieren recibir esa denuncia, sabiendo que hay una ley nacional y que prima esa ley nacional por encima de la provincial, porque se debe actualizar y aparte Corrientes se adhiere a esa ley. Entonces, conocer que se puede realizar la denuncia. Nosotros nos peleamos con un montón de policías, sacamos las leyes, les mostramos, les fundamentamos, para que aunque sea tomen una exposición, para que empiece una investigación en raíz de esa situación grave que amerita que un tercero intervenga. Pasa a diario de que te dicen en la comisaría, si no viene la víctima, no puedo tomar la denuncia o no voy a tomar una exposición. Sí o sí tienen que traerla a la víctima. Y no siempre, todo lo que conocemos como es el círculo de la violencia, no siempre la víctima está en condiciones de ir, de acercarse a hacer la denuncia o dejar que sus familiares o terceros la ayuden. Pero nos pasa a diario de que no quieren recibir la denuncia cuando no es la propia víctima que denuncia. O muchas veces denuncia a la víctima, pero no hay todo un despliegue o los mecanismos judiciales, por ahí los procedimientos son bastante lentos y bueno, por eso tenemos estas consecuencias a diario, ¿no? Lamentablemente. Pero a todos, le quiero decir a todos los colegas que se planten, que vayan con las normativas, las leyes, y que está la 26.485 donde dice que cualquier persona que tome conocimiento de una situación de violencia de género tiene el deber y puede realizar una denuncia o exposición. No importa que no está siendo víctima, digamos, pero a veces o un familiar, un vecino, cualquiera lo puede hacer. Bueno, hola. Quería, digamos, decir más que nada, sé que es muy conmovedor hablar de Julia Iglesias, de Eli Verón, y que por ahí esto se nos hace carne muchas veces cuando escuchamos los testimonios de compañeras o de amigas, de madres, y por ahí a nosotras que podemos llevar una práctica, digamos, un poco más palpada de esto de conocer la ley, de asesorar, pero siempre nos va a atravesar este sentimiento por ahí de no saber qué hacer, porque todas sufrimos en carne propia cualquier tipo de violencia y por ahí eso conmueve y por ahí juega en contra de algún consejo que le podamos dar por cómo lo transitamos cada una. Y me parece muy importante pensar, digamos, si bien, bueno, lo llevo adentro de nuestro instituto, que como decíamos hoy, somos masivamente mujeres y por ahí nos encontramos con compañeras totalmente desinteresadas en lo que es cuestiones de género, en la poca participación que tuvieron también en lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, teniéndolo acá, tan cerca. Y por ahí nos encontramos sueltas, todas muy desoladas, porque la misma compañera nos dice, no, ¿para qué vamos a ir? Vos siempre con ese tema. Pero que eso no nos tiene que desanimar, digamos. Yo creo que hoy estamos en una transición, en un momento muy firme en cuanto a cuestión de género. Hoy nos encontramos más unidas, lo que decía hoy la compañera, que por ahí nos sentimos solas, es verdad. Que por ahí a las instituciones o a los organismos que llegamos nos terminan violentando el doble, pero salir a la calle y encontrarse con tantas compañeras que están en lucha, que están siempre predispuestas a ayudarnos, a dar una mano, es también tener un recurso para nosotras las trabajadoras sociales que estamos en constante vía y búsqueda de recursos. Es un recurso encontrarte con compañeras que quizás no estén trabajadoras sociales, no estén dentro del rango de la profesión, pero que sirven, que aportan, y poder construir, digamos, este trabajo social feminista, con un pensamiento feminista. Me parece que es necesario replantearse hoy eso. No podemos, digamos, adherir a este nuevo movimiento, a este nuevo proceso, digamos, que demanda la sociedad,
Y me parece que eso es otra vez fortalecernos, volver a pensar esto que decían también de los tipos de intervenciones que realizamos, esas fichas, esas preguntas en las visitas domiciliarias por ahí, que lo hacemos inconscientemente quizás, como naturalizando todas estas cuestiones machistas y patriarcales, pero me parece que es momento para una reflexión constante de nuestras prácticas y bueno, contribuir a este pensamiento de un trabajo social revolucionario y feminista. Así que bueno, por ahí eso era un sentir más que nada y nada, reforzando esta idea por ahí que nos tiene un poco aplacados a los militantes con lo que nos había pasado ayer, con lo que fue el rechazo de la ley de cupo laboral trans, que hay muchas compañeras que están muy mal realmente por esto, pero que la idea es seguir, digamos, en pie de lucha y reforzando esta idea y bueno, y saber que no estamos solas, que siempre nos vamos a tener, que cada vez hay más espacios y si nos hay que crearlos y bueno, nada, eso. Gracias. Para romper un poco por ahí con esta institucionalidad que tiene la profesión, que es justamente la feminización, digamos, de la profesión, quiero decir también que hay compañeros que queremos construir y acompañar el proceso de lucha de ustedes y lo hacemos por ahí pensando como futuros profesionales propositivos, que debe ser el trabajador social, digamos, en nuestras prácticas cotidianas, y también nos atraviesa el patriarcado y lo vivimos diariamente en lo cotidiano, y muchas veces tenemos el prejuicio también de por ser hombre, esta mirada, digamos, prejuiciosa, valga la redundancia, hacia el hombre por ser hombre, digamos, y toda esta construcción patriarcal. Reforzar eso, que también estamos los compañeros acompañándolas y que queremos también una profesión donde haya más hombres trabajadores sociales que puedan acompañar, porque eso me parece que se va a ver reflejado también en la posibilidad de construir una sociedad de iguales, que es lo que todos apuntamos, ¿no? Eso. Hola, para sumar a todos los aportes dichos por mis compañeros, la mujer tiene que buscar la autosuperación y salir del contexto de víctima en que nos situamos, aumentando en nosotros ese fortalecimiento de identidad femenina, ir en búsqueda, porque nosotros somos sustento del hogar también, porque si bien el jefe de hogar es el que trae la plata a la casa, ¿quién es la que maneja la economía de la familia, en la que distribuye los gastos? Una mujer. Entonces tenemos que salir desde ese papel de víctima y aumentar nosotros esa autoestima que muchas veces pisoteado por las instituciones, por nosotras mismas, que nos ponemos en ese papel de victimarias y que no lo somos muchas veces. Eso nomás. Bueno, en principio, cuando lo pensamos, bueno, por ahí me conocen la mayoría de los compañeros, soy del Colegio de Trabajadores Sociales. Cuando pensamos esta temática con la Comisión de Género, más que nada fue pensando en poder reflexionar sobre la práctica que cada uno de nosotros llevamos a cabo en nuestros lugares de trabajo y repensarnos, como hoy decía Vale, por ejemplo, yo trabajo en salud, en un CAPS, y cada vez que tenemos que pensar ponerle un taller, que siempre hacemos los talleres en sala de espera o en la comunidad o en alguna escuela, los talleres en sala de espera, por ejemplo, son sobre el cuidado del niño o la alimentación del niño, póngale, es dirigido a las mamás. El taller sobre educación sexual es dirigido a las mujeres, digamos que son las que vienen al ginecólogo. Entonces, como que siempre tenemos esa mirada, digamos, y reforzamos más todavía este rol que nos asignan a las mujeres, de ser la responsable del cuidado, por ejemplo, de los niños,
solamente nosotros las mujeres y no, digamos, el padre, o como también se mencionaba hoy, cuando hay que ir a trabajar sobre que los niños vayan a la escuela o que vengan a alguna terapia con la psicóloga, también siempre es, digamos, la mamá. Porque obviamente cuando vos te ves golpeado a un domicilio y sale el hombre que te dice, ah, ya le llamo a mi mujer, o tipo, no está la mamá, no. Digo, sí, bueno, pero vos sos el papá, ¿viste? Y entonces como tratar de hacer de nosotros nuestra práctica esa, poder ir viendo esas cuestiones. Muchas veces nos pasa y caemos, digamos, en esta cuestión de cuando tenemos que hacer un informe social, poder pensar también esta cuestión de qué rol, digamos, dónde le vamos a poner a la mamá y al papá. A los dos con la misma responsabilidad, no tipo hurgar todo en la mamá, digamos, a ver la mamá cómo es, qué pasó, dónde se va, qué hizo. Entonces, y no hacemos lo mismo con el padre, digamos, del niño. Entonces, en ese sentido, por ahí era que necesitábamos como poder hacer este espacio de reflexión entre nosotros y decir que por ahí no tiene que ver, digamos, como recién dijo la compañera, que las mujeres nos autosuperemos y que pensemos que nosotras, porque no tiene que ver con lo que cada una de nosotras pensemos y nos autosuperemos. En realidad tiene que ver con lo que dijo Nadia, la compañera que estuvo disertando, que tiene que ver con el sistema en el que vivimos, que es un sistema patriarcal, que está en el marco de un sistema capitalista, y que en eso a nosotras, digamos, nos asignan roles. Entonces, por más que yo me quiera hacer la autosuperada, lamentablemente, digamos, hoy a mí me asignan un rol por ser mujer. Y sí, tengo que pelear todos los días por eso, y tengo que pelear en mi casa también por eso, digamos, para que compartamos las tareas del hogar, el cuidado de los niños. Es chiquitito, por eso está él conmigo, todavía no cumplió un día. Después vamos a implementar que se quede con el papá o que vaya a la guardería para los niños, pero digo, o sea, esas cosas son de lucha constante todos los días, digamos, y no tiene que ver con una nada más, o sea, o si no ponemos otra vez la responsabilidad, como a veces se dice, lo que pasa es que a los niños los criamos las mamás, entonces nosotros somos los que criamos a los machistas. En realidad no es así, es que ellos están viviendo en este sistema igual que nosotros, y o sea, el sistema es el que nos va formando. Porque nosotros, por más que en la casa podamos hacer una serie de planteos, que también lo tenemos que hacer, después los chicos se van a la escuela, o sea, tienen otras socializaciones que no depende solamente de nosotros, de la familia o la mamá. Así que bueno, eso nada más porque se me está impacientando acá. No, más que nada en función del debate, por ahí lo que traía ahí la compañera se me vino a la mente cuando nosotros hablamos de prácticas transformadoras en lo que es la línea y las discusiones acerca de niñez. Una vez en la presentación de un informe del Comité contra la Tortura en Provincia de Buenos Aires, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que independientemente de las acciones que se puedan hacer para cambiar las prácticas hacia dentro de las instituciones del Estado, la memoria institucional es tan fuerte que eso hace que todavía nosotros no podamos avanzar en ese cambio. Y por ahí sí resaltar en el marco de estos debates, de estas presentaciones y las que continúan, el potencial que nosotros tenemos como trabajadores sociales y trabajadoras sociales. La responsabilidad, si se quiere, también en el marco de pensar la transformación en nuestros procesos de intervención y en las discusiones, como planteaban las colegas en las distintas intervenciones, no solo en materia de género, sino también en niñez, sino también en salud, sino también en educación. Y me parece que el colegio también desde ese lugar viene ampliando los horizontes, porque se viene cambiando la lógica con la que fueron creados en su momento los colegios profesionales, y poder correrse de lo que es el control de la matrícula y poder estar asegurando y garantizando espacios para una transformación verdadera. Entonces me parece que tenemos que seguir aprovechando, y acá sale la cuestión más corporativa, invitarlos a participar del colegio, porque no saben la potencia que tiene como para poder avanzar, para organizarnos colectivamente como profesión y para poder juntarnos con otras organizaciones y asegurar condiciones de vida dignas para todos y todas nosotras. No, por ahí me voy a correr, si me permiten un momento, de mi rol asignado.
les quiero contar una experiencia. ¿Quién está acá, aparte de Silvana, trabajando vinculado al monotributo social? Lorena. ¿Alguien más? ¿Y de agricultura familiar? ¿No? Bueno, digo, a ver cómo nuestro rol, ¿no? Como profesionales, como trabajadoras sociales, cómo se logró, por supuesto, esto para pensarlo y para tomarlo como caminos, no sé, como estrategias. Nosotros estoy hablando de años atrás, 5 o 6 años atrás, cuando se lanza el monotributo social, venía con esto de varón-mujer, que teníamos que tildar el casillero varón-mujer. Y empezamos a notar un montón de dificultades. En realidad venía primero asignado el varón. Y si la mujer tenía que acceder al monotributo social para la agricultura familiar, como que era un problema. Se generaban los divorcios, la separación y todas esas cosas para poder acceder, justamente porque el monotributo lo que le traía a la mujer era su reconocimiento en el aporte jubilatorio, que de otra manera no era posible, porque la mujer estuvo todo el tiempo, toda su vida en el ámbito rural escondido limpiando los trastes. Entonces nunca trabajó formalmente. Como es para este sistema. Bueno, nosotros desde el espacio que se iba generando institucionalmente íbamos haciendo estos llamados a atención a través de informes, evaluaciones, aporte a la planillita, como decía Valeria, de corrernos, o sea, pensar nuestra práctica y a ver de qué manera nuestros instrumentos, esto que venía todo empaquetado y armadito, lo íbamos modificando. Y se logró modificar. Hoy el monotributo no es el monotributo que nosotros trabajábamos antes, y esto aparejado al Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que es el RENAF, como es, también se logró modificar esa planillita, que la trabajábamos con las organizaciones campesinas. Hoy es otra la situación, hoy es otra los espacios, y es otro el estado que estamos teniendo, pero digo que esto de no naturalizar estas herramientas que nos caen empaquetadas, estos instrumentos, los relevamientos, el formatito, sino pensar, problematizarlo. Si nos incomoda es ir a buscar, a ver a la luz de la teoría, a ver qué está pasando con esto acá que nos engancha y no encaja con la realidad, con el contexto en el que estoy trabajando con la comunidad, con los grupos, con las mujeres, con los niños, etcétera, con las familias. Yo creo que ahí está el lugar. Y sumado a lo que dice María José, es esto, o sea, el colegio, la importancia. Nosotros no podemos seguir siendo trabajadores sociales distanciados de nuestra profesión. O sea, es como que no nos reconocemos como trabajadores sociales. Estamos haciendo, no, yo no soy trabajadora social porque estoy haciendo una tarea administrativa, no, porque yo estoy haciendo docencia, no, entonces no me matriculo, no vengo al colegio, no participo de la jornada, no me moviliza al colegio. O sea, está todo relacionado con todo esto de pensar en nuestras intervenciones, de pensarnos como profesionales y de pensarnos como trabajadoras y trabajadores. Solamente eso, yo creo que ahí está un poco la tarea para hacer. No sé si Silvita vos querías agregar cuestiones que salieron. ¿Alguien más? Sí, Lucía. Bueno, mi nombre es Lucía y en realidad solamente para sumar esto de repensarnos, estoy remil nerviosa, como que nunca en mi vida hubiera hablado, pero bueno, me está por salir un sapo de la panza. Qué sé yo, fui pensando muchas cosas, muy rico toda la puesta en común, digamos, de todo. Pero me da mucho temor, es decir, plantear la palabra política, sobre todo en este contexto de los trabajadores sociales, porque también en esta brecha, digamos, o en este agujero que si estamos de un lado o del otro, pensaba en Pérez Esquivel, recién lo nombraste, que dice ningún niño es descartable, y a mí desde ese día le decía ningún ser humano es descartable en realidad. Entonces, más allá de la mirada feminista o no, poder pensar en una formación en derechos humanos y empezar a meternos en política. Es decir, ayer o anteayer celebrábamos el cupo igualitario.
Y en realidad el problema de la mayoría de los partidos políticos es que las mujeres, por toda esta situación que vivimos o que padecemos de la cuestión patriarcal, nos cuesta mucho ir metiéndonos. Yo pensaba, yo me fui metiendo, no porque sea muy inteligente, sino porque en realidad tengo convicciones muy claras y soy corajuda, nomás decir, es como venir del campo a la ciudad e ir peleando y abriendo espacio, es decir, y también pato, digamos, porque, bueno, me imagino no están grabando. Pero bueno, es esto, es decir, invitarle a los colegas más allá de la participación en los espacios, en las instituciones. No existen instituciones puras, perfectas, es decir, está conformada por seres humanos, entonces por lo tanto no tenerle miedo a la participación y a la equivocación, nos vamos a equivocar, y el tema es esto, cómo en realidad vamos construyendo, pero al mismo deconstruyendo, no destruyendo, ¿sí? Sino deconstruyendo para ir pudiendo en conjunto otra vez y cómo nos vamos sosteniendo, cómo vamos pensando otras cuestiones. Y lo último es esto, no le tengamos miedo a la palabra política. Si en realidad queremos empezar a cambiar y que los corruptos y que los funcionarios y que no sé qué se vayan, bueno, tenemos que participar, es decir, empezar a ponerle el cuerpo. Hoy decía, planteaba nadie el tema de ponerle el cuerpo, no es fácil, porque el que está en la vidriera es al que se le achaca todo, ¿sí? La gordura, la grasita, el calzado, la mirada, que dijiste, que no dijiste. Pero bueno, es parte de si realmente estamos dispuestos a construir algo distinto, y me alegro que seamos muchas más y muchos más. Allá el compañero. No, buenos días, ya que la profesora nombró la palabra política. O sea, nosotros, yo personalmente no quiero hablar en términos de corrupción, o sea, los corruptos deben estar ya presos, pero yo creo que hoy por hablar de corrupción se dejaron de lado muchos programas sociales que a los municipios del interior, de los pueblos del interior, tanto de Chaco como de Corrientes, a nosotros nos facilitaban un montón de cosas que hoy por hoy no cuentan, muchos municipios no cuentan con las instituciones que por ahí cuentan la capital. Y por lo tanto lo que sufre tanto las mujeres como los hombres cada vez se complica más, y muchas personas se dirigen al municipio como única respuesta, como única solución, y lamentablemente el municipio a veces no cuenta con todos los recursos necesarios para poder solucionar los problemas. Y en ese sentido yo sí, o sea, yo no tengo miedo a hablar de política, porque naturalmente soy un trabajador social peronista, eso no me quita, digamos, mi eje ni mi condición de profesional, pero creo que hay muchos temas por hablar, hay muchos temas por trabajar, pero fundamentalmente hay que tener muchísima vocación de servicio y de pensar o de ser utópicos en que hay una sociedad posible, un mejor bienestar para todos y cada uno de los que habitamos este suelo. Hoy me había quedado en el tintero algo, era para María José, que lo habíamos hablado con las chicas. Sí, hoy vos habías mencionado que en estos dispositivos que trabajan en territorio, en el conurbano, en materia de niñez, si se logró avanzar en algún marco normativo respecto a la cantidad de familias, casos, usuarios en la atención, porque nosotros lo vemos a diario que tanto la disciplina los psicólogos que trabajan con nosotros, los abogados, todos ponen un límite de intervención, porque fundamentando y justificando que es insano el trabajo. Sin embargo, a nosotros nos pasa, y a mis compañeras también, que se manejan entre 100, 200, 300, hasta 400, 500 expedientes. Acá se llaman unidades de gestiones territoriales, donde cada profesional atiende en promedio más de 80, 100 casos, si se quiere, para el seguimiento, acompañamiento, la transformación de esa familia, y lamentablemente es inhumano. También pasa el tema de la precarización laboral. La mayoría estamos becados, no tenemos ningún tipo de cobertura, ni derechos laborales, ni siquiera un derecho a huelga, ni derecho a reclamo. Son becas de prestación de servicio,
llamadas como beca de investigación, con cargas horarias que no están pautadas ni fijadas, y que eso también hace que quien otorga, digamos, estas becas por ahí juegue con eso, y si uno no le gusta, como nos dijeron un montón de veces, ahí está la puerta, hay 50.000 colegas desocupados esperando por esa beca, y muy poco se ha avanzado en esto de la precarización laboral en materia de niñez, y nos toca muy de cerca, y por eso pregunto si por ahí hay alguna experiencia, algún marco normativo, como para comenzar a pensar nosotros también que cómo podemos limitar, o dentro de nuestras posibilidades, cómo podemos fortalecer este espacio de colectivo profesional y resguardar también nuestro derecho a la salud mental, porque tuvimos el año pasado una colega que tuvo una parálisis facial respecto al estrés de tanto trabajo, digamos, en materia de niñez. Sí. ¿Querés hablar antes? Simplemente agradecer las exposiciones de las compañeras. Creo que plantearon la complejidad de las cuestiones de las instituciones, de las problemáticas con las que trabajamos cotidianamente. Y creo que es importante estos espacios para poder rediscutir no solamente el ejercicio, sino la formación de los trabajadores sociales. Creo que también ese es un espacio que mañana seguramente se va a hablar, porque no puede haber una formación sin tener en cuenta que el trabajo social es constitutivamente político y constitutivamente ideológico. Por ahí cuando se habla de política se salió rápidamente con lo partidario, pero la política excede lo partidario, digamos, ¿no? La política es esa construcción y ese vínculo que se da entre los seres humanos, digamos. El orden se construye a partir de la política y del poder. Y si los trabajadores sociales no entendemos de política y de poder, realmente no estamos entendiendo nada, no sabemos nada y estamos haciendo acciones aisladas y que muchas veces, más allá de la buena voluntad, podemos favorecer los procesos de dominación y opresión social. Entonces tenemos que manejar las cuestiones de género, el patriarcado, todos los sistemas de opresión, el capitalismo, el racismo, todos los sistemas de opresión que construyen este orden social cada vez más desigual y más injusto, tenemos que estar manejándolo. Y ese orden se construye a partir de la política, la ideología y el poder. Si no entendemos de esto, compañeros, estamos pifiándole y por muy lejos. Entonces, creo que estos espacios sirven para replantearse esas cuestiones y también decir, bueno, ¿qué estamos formando? Y lo digo como docente, ¿qué estamos formando los docentes, trabajadores sociales? Esto de escindir, yo soy docente, no soy trabajadora social, no, me parece también parte de la esquizofrenia del colectivo profesional. ¿Qué estamos formando y para qué contexto y bajo qué concepción? Los programas de estudio, la bibliografía es política y es ideología. Uno hace un recorte y dice esto lo voy a dar, esto no lo voy a dar. La educación, la formación es política. Digo, no existe la formación neutra. Si creen eso, es una falacia total. Entonces, quería, además de felicitar a las compañeras, poner esto también para seguir discutiendo entre hoy y mañana estas cuestiones, porque toca justamente una cuestión neurálgica en la formación de los trabajadores sociales. Volviendo a la consulta de la compañera, en realidad todavía no hay. Nosotros, ahí les comentaba al principio que desde el 2010 pudimos empezar a discutir en profundidad desde el colegio profesional cómo determinan las condiciones laborales el ejercicio profesional. Antes, previo a poder estar en la conducción del colegio, lo que decían que no era un tema que debía abordar el colegio y que eso era un tema eminentemente de los gremios. Como militante gremial también, lo que tiene que ver con lo estrictamente a nuestra profesión no se toma desde el gremio. Con lo cual esto lo tenemos que trabajar nosotros como colectivo profesional. Nosotros lo podemos discutir en nuestros lugares de trabajo, de hecho yo soy delegada de un lugar de trabajo, pero las discusiones en torno a las reivindicaciones pasan por otro orden. Y el gremio no va a tomar una demanda concreta nuestra de cuántas son las situaciones que estamos
en las condiciones en que estamos trabajando, estamos en condiciones de asumir. Y eso tiene que ver con las discusiones que tiene que haber en los propios lugares de trabajo. También tenemos estas discusiones de si es necesario protocolizar todo. El protocolo puede ser una herramienta que ordene, pero a veces puede obstaculizarnos un montón de cosas, o me ajusto o no me ajusto al protocolo, le doy bolilla o no le doy bolilla. Hay como varias cuestiones esto de cómo empezar a pensar las instituciones acordes a los procesos de intervención que nosotros necesitamos, no adecuar nuestros procesos de intervención a las instituciones, que un poco lo decía Toti en el marco de la intervención concreta. Entonces me parece que son debates que, al menos en provincia de Buenos Aires, tienen todo un proceso de discusión y que estamos en condiciones de poder empezar a hacerlo, pero si hay algo que sabe hacer la patronal, y muy bien, en este caso el Estado, porque el 90% de los trabajadores sociales y trabajadoras sociales trabaja en relación de dependencia en el Estado, es justamente no asegurar las condiciones para que nosotros lo podamos discutir. Y la demanda, la falta de compañeros y demás, y después toda la carga histórica que nosotros tenemos como trabajadores sociales, nos hace decir, bueno, seguimos, no podemos, pero sí podemos. Nosotros cuando a veces planteamos la visibilización de cómo estamos trabajando los trabajadores y trabajadoras sociales, nosotros hay muchos colegas que no cobran viáticos, que es la profesión que más sale a territorio, y nadie cobra viáticos, pero no tenemos problema. Nosotros tenemos la tarjeta SUBE en provincia de Buenos Aires, en usar la SUBE porque la tenemos cargada, en usar nuestro teléfono porque tenemos crédito. Digo, y todas esas cosas son necesarias visibilizarlas, que lo vamos a usar porque no está seguro, pero sepamos en qué condiciones los estamos usando. Porque después, si no, tiene que ver todo con una carga eminentemente voluntaria, y la voluntad tiene límite. Entonces, mañana digo, no pongo más mi SUBE. ¿Y qué hacemos? No nos van a pagar los viáticos. Digo, entramos en esas cuestiones que merecen, bueno, obviamente profundizar organización hacia adentro de los lugares de trabajo en principio, contar con el colegio profesional como una herramienta para este tipo de reivindicaciones que son eminentemente profesionales, que tiene que ver con la cantidad de situaciones que estamos en condiciones. Cada dispositivo eso lo va a poder evaluar, y no en términos individuales, porque lo que pasa en la discusión hacia adentro de nuestro trabajo en un equipo, porque nosotros decimos equipo técnico, la psicóloga no puede decir yo más de 20 no, sino como equipo, ¿en qué condiciones estamos? O el abogado que diga yo más de 15 expedientes no sigo, y es mentira que somos un equipo. Y no me importa a mí que vos tengas 70 y que si vas a hacer territorio, visitar para que puedas asegurar y llegar a todos los pibes, obviamente trabajás más horas que no te pagan. Bueno, hay un montón de implicancias si no empezamos a visibilizar y a objetivar cuáles son esas condiciones en que nosotros desarrollamos nuestra tarea. Y estas son condiciones objetivas, después tiene que ver cómo eso impacta y qué implicancias tienen los procesos de intervención. Entonces se hace más complejo, pero son necesarios los espacios. Si no los podemos lograr en nuestro lugar de laburo, con lo que, bueno, hoy planteaba la supervisión, que sería como el espacio de máxima para poder reflexionar críticamente sobre nuestra práctica, y si no el espacio de colegio, las comisiones de niñez, cómo llevar esto a discusiones con otros lugares, porque seguramente lo compartimos entre... Yo más allá de que hablo de niñez, seguramente si hay alguien de salud debe estar pensando lo mismo, si hay alguien de educación, una trabajadora social, no sé por ahí cuánto es la cantidad de alumnos o alumnas que tiene un colegio, una escuela pública, pero en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, mínimamente hay 500 pibes y pibas. Una trabajadora social para el equipo, un turno, o la necesidad de que trabaje, que tenga 2 cargos, entonces va a la mañana y a la tarde. Y eso le voy a dar pie a Toti, que tiene que ver con lo que vos también decías, las cuestiones vinculadas a la salud, que obviamente que son cuestiones en el marco del trabajo y que no se consideran, sino que también se individualiza y me enfermo porque yo no cuido de mi salud, sino por el contrario, las implicancias que tiene trabajar en esas condiciones.
Sí, compartir una experiencia que estamos desarrollando desde el Consejo Profesional de Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el armado hace 2 años de una comisión que se dedica específicamente a esto, a estudiar y a investigar en relación a la salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras sociales. Esto surgió a partir de un taller que hicimos con una organización que es bastante conocida, se llama el TEL, le dicen todos, Taller de Estudios Laborales. Y cuando se empezó a participar y a cursar y a pensar en esto de cuáles son los atravesamientos subjetivos que tenemos en el desarrollo de la práctica y cómo esto después a veces se traduce en cuestiones vinculadas a nuestra salud en términos integrales, digo, no solo física, sino esta sensación de cansancio, agotamiento, falta de interés, retraimiento, digo, muchas otras cosas que pueden ir apareciendo. Y claro, todos los participantes del curso habían pasado por eso, sus compañeros también, entonces fue como, bueno, hay que hacer algo más porque no es que nada más es un curso como a ver qué hacemos. Ahora se está haciendo un relevamiento en distintos espacios de trabajo para ver cómo aparece eso. Es muy interesante también cómo tenemos esta, que tiene que ver también con lo que hablamos antes de género, ¿no? Pero la separación de nosotros y nuestro cuerpo, ¿no? Esta cosa que vivimos ese de acá para arriba y que lo racional empezamos a hablar y a discutir y lo tenemos y todo lo que nos cuesta en entender y pensarnos a nosotros como una unidad integral, no solo digo en esto de lo físico, lo psicológico, sino de íntegramente también cómo se pone el cuerpo y qué le pasa a ese cuerpo en las intervenciones. Y hay algunas preguntas capciosas que están buenas, por ejemplo, si acude a alguna... si toma alguna medicación, alguna otra cosa, todos te dicen que no, pero después, por ejemplo, preguntamos cosas, ¿usa productos como óleo, juice, no sé qué? Sí, todos. No sé, acupuntura, bueno, un montón van a cosas de terapia alternativa, que está buenísimo, digo, pero que también hace a que hay que acudir a otras cosas para ver cómo se sortean los padecimientos subjetivos. Y aparece de todo, es escalofriante, o sea, desde la mínima cosa de dolores de cabeza reiterados, que levante la mano el primero que no tiene insomnio, o al revés, a veces un cansancio extremo que no podés con nada, o insomnio o levantarte varias veces en la noche y no, como sentir que no completaste el informe, porque tenés estos 700 casos que no, bueno, digo, todas estas cuestiones. Y también está bueno en pensar el colegio como una herramienta para poner una limitación en ciertas cuestiones. En esto que decía María José y un poco también lo que estuvo circulando recién, ¿no? De qué significa hacer política y por qué entendemos a la política como una acción transformadora de la sociedad y de las relaciones estas de poder opresivas y qué espacios ocupamos. Digo, no tenerle miedo a eso, es obvio que hay distintos proyectos y está bueno ponerlos a jugar y está bueno ver en qué cosas podemos generar una acción colectiva para transformarlos. Se ha cuestionado mucho el rol de los consejos, colegios profesionales en relación a las condiciones de trabajo. Lo cierto es que hay una unidad indisoluble entre las condiciones de trabajo y las incumbencias profesionales, que quizás nos cierra más, que es el rol del colegio, porque hay escasas posibilidades de desarrollar esas incumbencias tales como están planteadas si nuestras condiciones de trabajo son precarizadas. Y hubo algunas acciones, yo cuento 2 del Consejo Profesional, que tienen que ver concretamente con eso. En lo que es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, hay psicóloga, trabajadora social, abogado, haciendo la evaluación. Hacen exactamente lo mismo, entre los 3 ven a la persona y evalúan si se le otorga o no el certificado de discapacidad. Y cobraban, no me lo acuerdo, digo un ejemplo, 12.000 el médico, 10.000 la psicóloga y 8.000 la trabajadora social, porque sí, ¿no? Arbitrariamente. Bueno, a partir de la intervención del Consejo y de empezar a plantear por qué tenía que reconocerse el rol profesional, se equiparó con psicólogos. Seguramente que hay que ir por mucho más y trascender las condiciones de precarización que también eran de monotributo, no acceden a obra social, aguinaldo. Pero digo, eso fue algo del colegio y que también ahí tuvimos una posibilidad de entrar por otro lado, porque también hubo una jugada política desde los funcionarios de no darle lugar a lo gremial y sí dejar que entre el Consejo. Bueno, nosotros tratamos de articular en ese sentido con todas las juntas internas que haya presentes, con los sindicatos, un programa también de desarrollo social de ciudad que se llama Trabajadora Social de Referencia, ese es el nombre, y la coordinadora no era trabajadora social. Bueno, entonces claro, la compañera nos decían, me revisa los informes, me dice esto, bueno, ya me revisa los informes y me los corrige, o la compañera no, eso no se puede hacer, como un montón de cosas que se fueron poniendo, y al final después de un montón de reuniones, era muy gracioso porque en un momento teníamos que ir a una reunión y preguntan, ¿qué es del gremio? No, del consejo. Ah, no, del consejo no, como que al final no nos quería recibir a nosotros, como más temor de lo que le podíamos ir señalando, de todo lo que no se estaba
cumpliendo. Eso lo articulamos estratégicamente con la comisión interna de ATE que estaba ahí, o sea, ellos planteaban unas cosas, bueno, en este caso ellos nosotros, porque yo estaba ahí en el doble rol, y se logró que se ponga una coordinadora trabajadora social, que los informes se entienda que son una herramienta propia y que nadie puede venir a corregirlo ni que se puede violentar no solo la intervención sino el secreto profesional, bueno, un montón de cosas que se ponían en juego, digo, y en esto refuerzo lo que decían las compañeras, lo que planteaba la negra y todo, y ya está, no puedo simular más Nadia y María José, es muy difícil, del acercamiento al consejo y en serio ponerlo en pie como una herramienta transformadora y como un actor social de peso y que efectivamente puede generar no solo el acceso a mejores condiciones de trabajo, a un desarrollo más profundo de las incumbencias profesionales, sino también en articulación con organizaciones sociales, con distintos movimientos, teniendo presencia en las distintas luchas que en definitiva son las que le dan origen a las demandas con las que nosotros trabajamos día a día, poder generar estas acciones transformadoras y de disputa de poder y que el poder venga un poco más hacia el lado de los que estamos obligados a vivir de nuestro trabajo y no a los que viven de la explotación de nuestros cuerpos y de nuestro empleo cotidiano. Así que bueno, a seguir construyendo. Lo de la soledad es reentendible porque muchas veces sentimos eso, pero también es algo que nos quieren imponer, que tengamos miedo, porque sí, porque hay disciplinamiento, porque hay cosas que no son fáciles de sortear cuando vemos amenazada la posibilidad de un despido, y porque también en la medida en que avancen estos movimientos sociales, digo, no es casualidad que en los últimos 2 encuentros de mujeres nos reprimieron, y no es casualidad que a medida que nos vamos organizando y avanzando, más se nos va a amenazar. Pero bueno, es un poco lo que traía la compañera, ¿no? Como animarse y en todo caso esos miedos compartirlos, transitarlos colectivamente y a partir de esa transición colectiva poder pensar acciones, en principio para no decaer, no enloquecer, no estar sin dormir y poder pensar cómo transitar la vida cotidiana desde otro lugar, pero también para generar una posibilidad de transformación y de posible emancipación en términos más generales y para la sociedad toda, que fue un poco lo que se fue trayendo hoy. ¿Qué siente? Ahora, ¿la negra no va a cerrar? Bueno, ahora vamos a darle las gracias con un regalito, pero antes, por ahí hemos registrado algunas ideas de modo de preguntas como para que sirva para hoy y para mañana seguir trabajando, que es recuperar esto que se debatió durante la mañana, que se compartió, que a la luz de estos desafíos que se nos presentan en la cotidianeidad de nuestros abordajes, en cualquier ámbito, qué estrategias nos podemos dar, y que esa estrategia seguramente es colectiva y que el colegio está para eso. Un poco la idea era escuchar algunas propuestas, pero bueno, dado la hora, estamos abiertos a como es lo mismo escucharlas. ¿Cuánto de nuestras intervenciones son invisibilizadas por nosotras y nosotros? Y que esa invisibilización aporta a la reproducción de las desigualdades. Y cómo nuestras condiciones laborales determinan justamente esto de la calidad. No quiero hablar en términos de calidad, pero sí las condiciones también de nuestros abordajes. Así que bueno, eso. Ahora vamos a hacer la comisión de género y formación, le va a hacer entrega de unas menciones. Aquí, posen. ¿Qué? ¿Van a posar? Ay, sí, vení, obvio. Con las chicas. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a compartir un almuerzo gigante y rico.